Suscríbete a La Panterita. Herida leve. Hipogloss BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipogloss BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. No te pierdas la Feria Garden País, del 20 al 29 de junio en todos los puntos de venta del Grupo Garden. Conseguí el 0 kilómetro o el usado de tus sueños con descuentos especiales y la financiación propia del Grupo Garden para sus marcas Kia, Nissan, Chevrolet, Fiat, Mazda, Jeep, Dodge, Ram, BMW Motorrad y Mini. Te esperamos del 20 al 29 de junio en horario continuado de 8 a 18 horas y sábado en horario extendido de 8 a 16 horas. Anímate a hacer una prueba de manejo de tus marcas favoritas en la Feria Garden País. Capé, bailan de problema. La gripe te agarra de sorpresa. No te preocupes más. Llegó la antigripal que te levanta como el tereré en una tarde de verano. Finidol Grip Forte te ayuda a combatir los síntomas desde el primer momento. Finidol Grip Forte te alivia la congestión, reduce la fiebre y podrás continuar con tu día ya que no produce sueño. Con Finidol Grip Forte, adiós a la gripe. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Copa América. Viví la Copa América 2024 en Radio 1 de Marzo AM 780. Todos los partidos desde el 20 de junio con los relatos del número 1, Luis Enrique y Juan José Pérez. Comentarios de Jotita Bernabé, el profe Benicio Martínez, el Tano Vergili. Todos unidos en la Copa América de los Estados Unidos. Al estilo de Radio 1 de Marzo AM 780, la radio paraguaya de los mundiales. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Amigos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio paraguaya de los mundiales, a todas las emisoras que componen la poderosa mega cadena de comunicación, a los que están con la 780M y a los que nos ven y escuchan por televisión en todo el mundo a través de la aplicación de la mega cadena. Estamos a 24 horas del arranque de la gran fiesta sudamericana, la Copa América Estados Unidos 2024, para ponerse a la par de la Eurocopa, que en este momento está haciendo una sensación en Europa con casi una fachada de mundial por la espectacularidad de los estadios, la cantidad de gente y los grandes partidos que estamos viendo. Ojalá que también a partir de mañana, con el arranque de Argentina-Canadá en Atlanta, podamos disfrutar de una linda fiesta que todos ustedes lo van a vivir también por la 780 AM con el equipo de Deporte Total. Jotita Bernabé, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos los paraguayos fuera del país. Bueno, hoy tenemos la visita de un campeón, exfutbolista, técnico, campeón con Cerro Porteño, campeón con Libertad. ¿Y campeón? ¿Cómo? ¿Con Cerro y con Libertad? Sí. Campeón con Cerro y con Libertad. Sí, señor. Y puede tomar otro equipo y puede ser campeón de nuevo. Ojalá. Porque las veces que nos visita siempre después, por allí. Sí. Se da. Amuleto. No sé. ¿Será porque a lo mejor él tiene tu manual? Claro. Que nunca pudiste traer acá. Por supuesto. Él tiene. Roberto Tiburón Torres, un gusto compartir contigo aquí el piso de Deporte Total. Buen día. Buen día, Luis Enrique. Un placer para mí. Agradezco muchísimo la invitación y muy contento, muy feliz de poder estar con todos ustedes. No, estamos invitando a la gente que sabe de fútbol, gente que ha jugado al fútbol, que maneja el código de vestuario, gente que nos pueda enriquecer la entrega a los oyentes, porque la mesa nuestra siempre pretende hablar más de fútbol que de otra cosa. No queremos hacer un periodismo amarillista, ni mucho menos, sino que sea un poco más de fútbol, ¿verdad? Y como está cerca lo de la selección, hablar de ello y también de vos, de tu presente. Sí, lógicamente se vienen partidos fundamentales, muy importantes para nuestra selección
más todavía estos 2 partidos que han pasado. Yo creo que dejaron muchísimas posibilidades de conversar sobre ellos. También, lógicamente, de mi laburo, de mi trabajo, de poder... Recuerdo la última vez que me invitaste, realmente fue muy positivo para mí porque muy pronto también, en ese momento, agarré un equipo y feliz, contento. Siempre, hay que tener en cuenta siempre un detalle, Luis Enrique. Uno acepta la invitación con todo cuando se siente cómodo en donde se lo invita. Entonces, te digo honestamente que siempre me siento muy cómodo las veces que me invitas y feliz de estar acá con todos ustedes, más todavía con el profe, y siempre uno aprende. Gracias, Tiburón, por tu palabra, pero le voy a corregir a Tiburón. Fueron 2 veces. 2 veces, sí. 2 veces que vino a la mesa, después se fue a dirigir un equipo. Después dejó, después vino a la mesa. Coincidentemente, son coincidencias nada más, ¿verdad? Es que decimos caramba, que digo. así va a ocurrir. No, pero fíjate vos en los programas en la Argentina. Vos fíjate antes cuando era Fox Sports o ESPN, a los programas de Mariano Clos o de otro colega, ¿verdad? O de cualquiera, del Pollo Viñolo. Y además, hay gente de fútbol en esos programas. Y esa es nuestra intención también en el sentido de seguir teniendo la visita de gente que sabe de fútbol. No para que ocupe tu lugar, como mucha gente quiere ocupar. No, pero hasta soy como Tito Torres en Olimpia. Todos son candidatos a jugar lateral izquierdo. Que Tito esto, que Tito aquello. Termina siempre Tito jugando, ¿sí o no? Sí. Terminaba, ahora ya está en el Brasil. Ahora está en Brasil. Pero aparte el apellido lo respalda siempre. Sí, la gracia. Está bien eso. Bueno, quiero adelantar una información antes de meternos un poco en el tema de la selección. Aguayo, Gabriel Aguayo está habilitado para ser componente de la selección paraguaya para los Juegos Olímpicos. Gabriel Aguayo. Esto ya comunicó oficialmente el Comité Olímpico Paraguayo, la Asociación Paraguaya de Fútbol. Una movida muy, muy importante que ha hecho indudablemente, no tengo ninguna duda, de la Asociación Paraguaya de Fútbol con el Comité Olímpico Paraguayo y el COI a través del Comité Olímpico Paraguayo. Se abrió de nuevo esa posibilidad porque en principio para estos Juegos Olímpicos los que tenían equipos de fútbol tenían una lista de 100, ¿verdad? Después, pasado cierto tiempo, quedaba una lista de 50. Y si vos ya no registrabas, si yo ya no reservaba ese nombre en esa nómina de jugadores, después no podían ser integrantes de la selección paraguaya en un Juego Olímpico. Ahora, el Comité Olímpico Paraguayo abrió eso. Y entonces Aguayo va a estar. Y también ratifico lo que en su momento dijimos, que así como están las cosas, tu amigo el Bambino Jara Zaguier lleva los 3 que sobrepasan la edad. Sí. Llevan los 3 que sobrepasan la edad. Y esperemos que Cerro Porteño se adecue y sea los 2 volantes, porque dice que va a dejar uno de ellos. No. ¿Va a dejar a los 2? ¿Va a permitir a los 2? Sí. ¿Qué volante habla de 2? Me refiero a... Los laterales. A los laterales. Sí, no, pero no los laterales. Lo que estoy diciendo es lo del volante central que tiene Wilder. Wilder. No, hay un compromiso no escrito, pero sí una obligación de los clubes de ceder los jugadores a la selección paraguaya. Sí, el fútbol paraguayo tiene que ceder. Acá quieran o no quieran. Sí, acá hay que ceder. Quieran o no quieran. Los de acá tienen que ceder. Están obligados a ceder. Si Bambino pide por Cabaña y por Alan Núñez, los dos tienen que ir. Los 2 tienen que ir. ¿Verdad? No sé si se va a dar el caso en esta situación. Difícil en una lista muy corta llevar 2 laterales, yo creo que va a ser difícil. Yo digo nomás en un caso. Si se da la elección, debe ir. Claro, pero entonces, paulatinamente o gradualmente, Bambino tiene la posibilidad de contar con figuras importantes. Va a contar con figuras importantes. El caso de Diego, el caso de Peralta, los volantes centrales. Lo de Peralta no sé, se transferido ahora, supuestamente, ¿verdad? Eso ya no sé, pero pasa a otro campo. Pero yo sé que los 3 refuerzos del Bambino son del exterior. Los 3. ¿A Pita no lo reservó? No. Que yo sepa, no. Que yo sepa, un volante, un central y está entre un arquero y un 9. Que no sé que sea Pita. Yo di otro nombre. Y el silencio no sé si me dio la razón o no. No, yo pregunto porque por el momento de Pita nomás. Sí. Si es por ahí, qué sé yo, buscabas un 9, Pita es un delantero interesante para tenerlo en cuenta. Hay que ver si lo reservó o no. Los arqueros están todos. Los de la selección absoluta.
Está también Coronel, reservado. Morínigo no estaba reservado porque Morínigo en ese momento todavía no había. Sí, pero ahora se abrió la lista. Y ahora, pero ahora entonces ya no es necesario hablar si está reservado o no. No, por eso digo, no. Sí, para mí que no, para mí ya se abrió. Entonces... Para mí se abrió eso. Eso lo podemos después tener más adelante. Sí. Yo tengo los nombres, pero no estoy autorizado todavía a dar. Pero voy a hablar con el Bambino. A ver si nos autoriza. No, obviamente que no lo va a hacer. Pero lleva 3 jugadores que pasan la edad. Tengo el nombre de 3, de los 3. Hay solamente una duda entre los 3 y no. O sea, hay 4 nombres para 3 lugares. Hay 4 nombres para 3 lugares. No. 5 nombres para 3 lugares, de los cuales 2 tengo totalmente confirmado. Totalmente confirmado. Bueno. Es lo que habíamos analizado acá, no hay ningún secreto. No. Habíamos hablado del arquero, habíamos hablado de un volante central, un delantero, y que hay solamente 3 que sobrepasan la edad. Y si ahí aparece una fiera que no sobrepasa la edad, lo vas a llevar, ¿verdad? Yo tengo los nombres de los 3, no sé si... Voy a escribir a ver si después podemos dar más adelante. Eso a modo de información para meternos un poco en la selección absoluta, porque eso es lo que tenemos ahora a vuelta de página. Mañana arranca la Copa América. ¿Cómo la has visto a la selección en los últimos amistosos? ¿Cuál es tu reflexión con la experiencia, conociendo un poco a nuestra gente también? Cosa que yo creo que también Garnero los conoce. ¿Pero qué le pasa a nuestros jugadores que no tienen ese mismo rendimiento que tienen en sus clubes? Bueno, yo en estos tiempos he escuchado bastante a los programas deportivos, ¿verdad? A todos en general. Y la mayoría habían opinado de que como que no se entiende a qué juega la selección, ¿verdad? Entonces, mi opinión sobre eso es que hay que darle tiempo a Garnero. Yo creo que es un buen entrenador. Me parece a mí que él tiene que agarrar estos partidos que se han jugado y sacar sus conclusiones. Me parece a mí que todos los entrenadores siempre tenemos esa idea de estudiar muchísimo lo que hemos hecho en esos partidos y a partir de ahí tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que se han hablado muchísimo en el sentido de que se han dado muchísimos inconvenientes, datos de problemas que sucedieron dentro de los partidos, pero no suelo escuchar soluciones para cada... Por ejemplo, el 11 ideal. No suelo escuchar a nadie hablar del 11 ideal. ¿Cuál sería el 11? Siempre se hablan de que no es el equipo ideal, pero no se pone... Nadie habla de eso. Me parece a mí que la gente que lo contrató a Garnero sabe perfectamente qué estilo de trabajo hace. A qué juega siempre, trata siempre de que todo su equipo jueguen con la posesión del balón y lógicamente con algunos pases largos que lo hizo bastante, principalmente en Olimpia y parte en Libertad. Me parece a mí que a partir de ahí él seguramente está sacando sus conclusiones de que para jugar al estilo que él quiere, seguramente va a tener que poner gente de esas características. Porque si no, a partir de ahí yo opinaría de que él está confundido. Si aparece el primer partido y pone jugadores de características que... No, es de su estilo de fútbol. De su estilo de juego. Por ejemplo, si él quiere jugar al estilo que él quiere jugar, tiene que poner laterales de oficio. 1. Segundo, para un centro delantero tiene que poner, por ejemplo, un jugador de la característica con los que él siempre juega. Y eso para mí es la selección, ¿verdad? Que vos puedas elegir los jugadores de tu característica, de tu idea de juego. Pero a partir de ahí, si vos te das cuenta que no, con la idea de juego que vos manejás, no podés darle la solución rápida a la selección, entonces tenés que hacer lo que hacen grandes entrenadores, adaptarse a los jugadores que él tiene para sacar resultados. Entonces yo creo que estos partidos que ha utilizado, ahí se tiene que ver la mano de Garnero.
Pero, espera un ratito ahí, Tiburón. Me parece que es muy importante. No sé si al que quiera interactuar con el profe claro. No hay ningún problema. Pero acá vos decís, bueno, decís que hay que darle tiempo. Nosotros hemos sido muy críticos, el periodismo ha sido crítico con buena onda, sin mala onda. Por lo menos aquí en Deporte Total queremos criticar para colaborar cuando nadie tiene la verdad absoluta en el fútbol. En todo caso, ¿verdad? Una crítica constructiva. Constructiva, ¿verdad? Pero si vos me decís, hay que darle tiempo. Pero si ahora vos me decís, nosotros sabemos cómo juega Garnero, sabemos cómo juega, con laterales de salida, el 9 que se mueve ahí, bueno, tiene que armar su equipo de la selección con laterales de oficio y con el 9 de su característica. Si no arma así, quiere decir que él tiene que adaptarse. Entonces, para hacer una conclusión rápida, en este momento yo puedo hacer el análisis sano, con buena leche, sin mala onda, de que él todavía no está encontrando, entonces, por lo que me mostró en estos 3 amistosos, no está encontrando el equipo. Sí, totalmente. Esa es mi opinión. ¿Pero creo... por qué? ¿Porque está probando, Roberto? ¿O qué? Y a mí me parece que está probando cómo le pueden rendir los jugadores que está poniendo. Evidentemente que los resultados no son buenos en cuanto a resultados se refiere y en cuanto a lo que él seguramente está esperando de sus jugadores. A partir de ahí, por ejemplo, está jugando... El próximo lunes creo que está debutando, ¿verdad? El lunes debutamos contra Colombia, sí. Una de las mejores del presente de nuestro continente. Ya, bueno, ya a eso yo me estoy refiriendo de que estos partidos que él jugó, en este partido se tiene que ver la mano de Garnero. A partir de ahí, utilizar todos estos partidos para las eliminatorias. Yo creo que ese tiene que ser el mecanismo a utilizar, pero para mí, por ejemplo, yo que estoy observando, tengo que estar observando si se va a ver la mano de Garnero con lo que es su característica, su idea de juego. Te voy a poner un ejemplo, Luis Enrique. Vos estás transmitiendo un partido y no le puedo poner a Benicio a que transmita y vos comentes. Entonces, a eso yo me refiero. Garnero tiene que ser Garnero mismo o adaptarse al equipo que tiene. ¿Para qué? Para sacar resultados, que es lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Y por eso yo decía, Roberto, no sé si vas a coincidir, yo decía la pasada, nuestro técnico también está en plena transición, porque él probablemente llega con su idea propia y después desde adentro se percata de que no puede llevarlo a cabo esa idea. Entonces va a tener que empezar a adaptarse a lo que tiene. El problema es que nosotros, la transición jugador nos costó muy caro. Ahora, y volver a esperar una transición del entrenador que más o menos alinee y esclarezca sus ideas, puede ser fatal porque este es el tiempo divino, precioso para un técnico que justamente lo que no tiene es tiempo, un seleccionador. Pero este es el tiempo que tiene que aprovechar Garnero como para intentar llegar un poquito sólido a esos partidos eliminatorios. Sí, totalmente. En estos tiempos, por ejemplo, ha sido muy criticado un jugador que es capitán como lo es Gómez. Y a mí me parece que... relacionado, guardando la distancia, Messi fue rodeado por jugadores para que pueda rendir. Obviamente. Llevado a la idea que él se siente a gusto donde pueda rendir. Entonces, es como que también hay que tener en cuenta esos detalles para que él pueda rendir también de esa manera. Si él rinde en Palmeiras jugando de una manera, que su equipo juega de una manera, entonces él se siente fortalecido en ese sentido. Hay que ver también, por ejemplo, si él está jugando... Si él está jugando cómodo. De la misma manera, exactamente. Si está jugando cómodo. A partir de ahí, si él comete errores individualmente, claro, ahí otra cosa. Yo lo siento inseguro a él. Yo siento eso, que él juega atado, que no explota, no explosiona, no se saca todo. Incluso allá jugando en Palmeiras, hasta habla más que lo que habla hoy en día en la selección. Y él en la selección es también capitán como lo es en el Palmeiras, ¿verdad? Yo para poner como ejemplo, hermano, no para enmarcarlo, pero hoy se le está criticando mucho a él. Eso es lo que quiere decir. Sí, yo principalmente creo que uno puede opinar de lo que ve desde afuera, ¿verdad? Una cosa es el entrenador, otra cosa es para mí el rendimiento individual de cada jugador, ¿verdad? Entonces yo creo que a partir de ahí tenemos que anotar bien todos los datos de cada jugador, de cómo rinde. Entonces yo creo que a partir de ahí podemos sacar mejores conclusiones, ¿verdad? Hay una cosa fundamental, por ejemplo, que
que yo me he dado cuenta en este fútbol moderno de hoy en día, de que falta ese jugador líder, porque te pongo un ejemplo. Dentro de un entrenamiento, un jugador le llama la atención a su compañero y ya hay una problemática por ese detalle, porque le estás mandando al frente al compañero, al frente del entrenador. Entonces hay un montón de cosas que muchas veces se negocian. No existe más ese jugador líder que hable con todo y que se le escuche. Entonces, capaz que a lo mejor cada jugador líder naturalmente quiere desarrollar su liderazgo, pero se está frenado, está contenido, está en un modo donde... Y yo siento eso que vos estás explicando, contenido. Ahora me diste la palabra exacta. Parece que él está contenido, ¿verdad? Está contenido. Hablando no me quiero detener solamente de Gustavo Gómez, porque no sabemos si él va a jugar el lunes o no, ¿verdad? Si se va a decidir por poner la Balbuena. Y ese nomás ya es un hecho inédito, Carlos, sí, que él no juegue. Roberto, Luis Enrique. ¿Por qué? Que se dude de que si va a jugar o no Gustavo Gómez, titular indiscutido de la selección, capitán del Palmeiras. Que se dude, que se ponga en tela de juicio en este momento. ¿Por qué? Por su rendimiento, por el rendimiento de Balbuena y por el trabajo de dupla, de pareja que se está haciendo con Alderete de Balbuena. Lo que pasa está a mejor nivel, da más solidez la dupla Balbuena-Alderete que Gustavo Gómez-Alderete. Y eso lo va a decidir el entrenador. Yo creo que de hecho ya mostró Garnero que el segundo capitán es Balbuena. Porque por algo ya le dio brazalete 2 partidos. Claro que después entró los últimos minutos Gustavo y le sacó el brazalete a Balbuena y le dio a Gustavo porque es el 1. Claro. Pero no es fácil sacarle a un capitán, ¿eh? No. No es fácil. Decime, Tiburón, ¿es fácil sacarle a un líder como Gustavo? No es fácil, pero yo creo que acá se va a ver la mano del entrenador justamente. Para eso lo trajeron, para eso lo llevaron, para que él pueda ganar. Para ganar tenés que tomar decisiones. Y si tenés que dejarlo para que él pueda agarrar esa confianza de parte del entrenador para realmente una vez por todas demostrar su liderazgo, bienvenido sea. Y si tenés que quitarlo para que otros puedan sacar a relucir la capacidad que tienen, porque de eso se trata la selección, de que jueguen los mejores en cada compromiso y en cada partido. Y eso no significa de que... eso es lo importante, que si vos le sacás a un jugador del equipo, ese jugador tiene que demostrar que si tiene que estar pasando agua al compañero para que pueda recuperarse, eso lo tenés que hacer. Porque si vos vas a rendirme a mí, porque yo simplemente te estoy poniendo, y al quitarte vos ya no querés más saber nada, entonces ¿dónde está ese liderazgo positivo que... Claro. Por algo yo estoy confiando en vos, la O sea que capitanía. yo ya entiendo perfectamente lo que estás explicando. Que si vos le tenés que poner a Balbuena, le ponés a Balbuena. Lo hablas bien con Gustavo, con el otro, y lo ponés a Balbuena. Y no tiene por qué enojarse el que sale. Si vos me cambiás a mí y le das la capitanía al Tano, esa es la interpretación. Claro. No, o sea, tengo que... Eso es lo que... yo te iba a decir una cosa fundamental que yo siempre lo sentí cuando jugaba al fútbol. Salís campeón cuando realmente lográs estar unido. El grupo. Espíritu de cuerpo. Cuando no hay ese egoísmo de que porque Julano está jugando y no voy al salir, pues ya no querés más entrenar, ya no querés más correr, ya no querés más concentrar, ya no querés más dar lo máximo de vos. Yo creo que los equipos campeones son aquellos que entienden esa cuestión. Por eso un equipo grande no siempre está compuesto por los mejores jugadores de toda la liga, porque hay un 11, hay 3-4 que tienen que estar jugando y el resto que no está jugando son los que más mérito capaz tienen. No están convocados, no tienen minutos, y si es todos esos jugadores que te estoy hablando van y crean problemas en los entrenamientos. Fíjate vos, por ejemplo, no está empezando el campeonato y si vos tenés 11, 12 que creen que van a jugar y el resto... Llegado la hora de descansar, no descansan, quieren crear problemas, o sea, un montón de cosas que
para eso es fundamental el líder positivo dentro del grupo. Entiendo perfectamente. Yo creo que no, está claro. Si los cambia, él no tiene por qué molestarse. Al contrario, tiene que entender que es por el bien del equipo y tiene que seguir empujando. Y si le tiene que pasar una botella de agua a Balbuena, le tiene que pasar una botella de agua a Balbuena. Estamos hablando de un supuesto, no decimos que va a salir Gustavo. Estamos nomás poniendo como ejemplo, porque vos tocaste el tema. Voy a ir a una breve pausa, Roberto, y yo te pido que hagas lo mismo que estamos reclamando de algunos jugadores en la selección. No te contengas. Saca todo lo que tenés adentro. Te voy a dejar después con Jotita, con el Tano y Benicio, y yo voy a controlar este partido. Pero no te contengas, sacate todo porque te vamos a preguntar y te van a preguntar de la selección. Ya que vos entraste, de entrada nos dijiste, vi todos los programas, escuché todos los programas, y ustedes plantean esta situación, pero no dan la respuesta, piden el 11, pero no dan el 11, bueno, todo eso vos lo vas a hacer hoy aquí en la mesa. ¿Está bien? No, yo no tengo ningún problema porque al opinar, voy a opinar como un aficionado más, porque no soy el entrenador de la selección y lógicamente no tengo ningún problema de decir cada uno su idea, porque acá lo bueno es que el que va a poner al equipo va a ser Garnero y no yo ni nadie. Ni ninguno de nosotros, o sea, ninguno de los 5 que estamos acá, ninguno de los 5 vamos a ser el equipo, ¿verdad? ¿verdad? Pero hablar ya porque hay muchas cosas que ya le podemos preguntar a Tiburón, ¿verdad? Porque el partido es el lunes, hoy estamos miércoles, ¿verdad? Miércoles. ¿Qué día? ¿Qué hace a tantos días de partido? ¿Qué cosa? Ya el técnico ya tiene su equipo en mente. Hay muchas cosas que lo vamos a debatir. Pero no vaya a contenerte. No te contengas. Saca todo lo que sí vos sabés de fútbol. Vos sos hombre de fútbol. No, pero vos sabés perfectamente que... Acá todos tenemos código de vestuario ya. Luis Enrique, mi rol de entrenador no me permite hablar como un hincha normal. No, yo ni sé tampoco me da la posibilidad de hablar como un periodista porque no lo soy, ¿verdad? Entonces, mi humilde opinión siempre va a ser la de un entrenador y nada más, ¿verdad? Con todo el respeto, ni faltar el respeto a nadie. Totalmente. Acá queremos no perder la credibilidad. Decir sencillamente y debatir un poco sobre las posibilidades, sobre gusto, porque al final el que va a poner el equipo es cierto, es Garnero, ¿verdad? Porque acá creo que los 4 ya queremos jugar luego sin 9. Queremos jugar con un falso 9, no sé si esa es correcto también, el falso 9. No sé si es falso 9 porque juega en esa posición y si tiene la camiseta 9, es 9. ¿Por qué decimos falso 9? Y todo eso vamos a hablar después, porque vamos a ir a la pausa. Que vamos a escuchar a Robert Jiménez, ¿verdad? Robert Jiménez. Es tan sencillo como estructurado. Exactamente. Robert Jiménez, estamos llenos de luqueños acá. A Laila del Luque, Robert del Luque. Nuestro invitado de lujo es del Luque. Todo. Yo en parte ya soy de ahí. Jotita, y vos mismo dijiste. ¿Cómo es el tema? Y vos también, Jotita. Nació en una ambulancia. No, Jotita, eso no diga más nunca. Jotita dice que yo nací en una ambulancia. La cabeza en Areguá, el brazo en Luque. Pero mi mamá vive en Luque. Sí, el torso en Ciudad del Este, después la rodillita en Pedro Juan Caballero, y después el tobillo ya nació en Cacupemí. Y así vamos. Un saludo para Ángel Ortiz, hablando de Cacupemí, que nos está viendo. Dice que nos ve y nos escucha todos los días, Ángel Ortiz. Ángel Ortiz. Gran Tecoreí, ¿verdad? También, ¿verdad? No, ¿cómo? Genio. Y para escuchar a Benicio realmente... Genio es Ángel Ortiz. Ángel Ortiz, qué personaje. Mi amigo. Pero dice... Me hizo ganar el premio Tomás Moro. ¿Cómo? Me hizo ganar un premio. ¿Por qué? Distinguido por la Universidad Católica. ¿Y Ángel Ortiz qué tiene que ver? Su historia. ¿Y qué tiene que ver Ángel Ortiz con tu Le hice título? una entrevista especial para el diario Última Hora en su momento. O sea, ¿le viviste a Ángel Ortiz también? No, ¿por qué? Vamos hasta Robert, ya venimos. Eso es el colmo, Benicio. Ya venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor
calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Bushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Bushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. CBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Bueno, estamos de vuelta aquí. Son las 12:02. Bueno, Jotita, Tano, Benicio, vamos a hablar con Tiburón Torres de la selección. ¿Qué hace en este momento, hoy miércoles, por ejemplo? ¿Qué debe hacer hoy la selección? ¿Qué tiene que hacer hoy? ¿O qué estará haciendo? El partido es el lunes. Descansando, entrena más tarde. No sean así. Sí, no, ellos entrenan a la noche. Es lo mismo que vos me preguntes. Pero se refiere a la hoja de ruta. A la hoja de ruta. ¿No? Ayer trabajaron en definición, hicieron un poco de trabajo con pelota, algo de físico, pero hoy estamos miércoles. 5 días. Yo hoy ya voy plantando equipo, haciendo un poco de táctico, 20 minutos de fútbol, paro acá, corrijo lo que está mal, al día siguiente exactamente lo mismo. Ahora es repetición, movimiento. Pero ya con los 11 que va a arrancar, ¿vos harías, Roberto? A mí me parece que la selección no tiene tiempo para estar perdiendo. Yo creo que cada minuto, cada sesión de entrenamiento que él realice tiene que ser en base a la idea que él maneja, porque justamente un seleccionado nacional tiempo es lo que no tiene para laburar. Entonces yo creo que
un tesoro para él es tener esta posibilidad de estar concentrado con sus jugadores y realmente trabajar día a día lo que él quiere que se haga el día lunes, ¿verdad? Entonces, normalmente la planificación que un entrenador puede hacer es que va a jugar el lunes y a partir de ahí va para atrás realizando su planificación para que le quede totalmente bien planificado para que no haya ninguna sobrecarga en cada entrenamiento. Roberto, hay un aspecto que vos tuviste en cancha, por supuesto, y hay un aspecto que a mí me llama la atención de este equipo de la selección nacional. Yo no voy a encarar ahora mismo, digamos, la cuestión de la conformación del equipo, la cuestión del diseño táctico, la cuestión de la respuesta física y todo ese tipo de cosas. Este aspecto me quiero consultar contigo. ¿Por qué ocurre esto con la selección esta? No atropellamos ni uno. No nos hacemos sentir. No pisamos fuerte. Y un toquecito, tobillo acá, la costillita, en la jugada de táctica fija, en los cones. No golpeamos ni uno. Son todo de cristal, parece los jugadores que tenemos. ¿O cuál es la situación? Antes usted no... Vos para pasar ahí de vos, volante de quite, los centrales de tu equipo de Cerro Porteño, por Dios. No pasaba así nomás, eso es lo que quiero decir. Ahora miramos, hizo una jugada, un central de Panamá, si me recuerdan. Córdoba. Hizo rompió línea, una jugada personal. Pues le extendieron una alfombra roja, nadie le tocó, nadie le sopló, nadie le molestó. Ahí está. Miren lo que es eso. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta concreta, Roberto, para vos. ¿Por qué no pisamos firme como antes? Esa misma pregunta, por ejemplo, yo quiero dividir en dos temas principales, ¿verdad? Que son... Sí. Una de ellas, por ejemplo, es que los tiempos han cambiado. Yo creo que el VAR y las cámaras dentro de los partidos ha hecho que nosotros mismos, los entrenadores, por ejemplo, estemos diciendo a nuestros jugadores que tengan cuidado, por ejemplo, con pisarle al jugador, porque se revisa todo y una tarjeta amarilla a tu volante central lo deja prácticamente marginado, lo deja entonces... Limitado totalmente. Yo creo que se limita muchísimo en ese sentido y como es un juego de contacto, por ejemplo, mismo en nuestro campeonato paraguayo he visto, por ejemplo, varias expulsiones de doble tarjeta amarilla a un equipo y a otros no. Siempre tienen criterios diferentes, ¿verdad? Yo creo que... hablando rápido y crudamente y diciéndolo en guaraní, ñanemos señorita pala ñane barcuera mía. Entonces esa es una realidad que inconscientemente juega en contra del futbolista, ¿verdad? Y hay que tener también en cuenta de que yo poniéndome en el lugar de los jugadores, jugar un amistoso, tener una doble responsabilidad, la de jugar demostrando que tenés las condiciones para ser titular y otra también la de cuidarte porque querés no estar lesionado ni tener ninguna fatiga muscular. Y estos jugadores normalmente están viniendo de una competencia difícil y cada jugador seguramente hay que estar en el físico, en la mente de cada jugador y muchas veces puede pasar por eso, pero decir que de algo estoy convencido, de que cuando llegue el momento de la verdad, el día lunes, que es la Copa América, yo creo que van a pisar diferente dentro del campo de juego. ¿Puedo decir que va a haber un cambio así? Para mí sí. Un cambio de actitud, vamos a ser diferentes. Para mí sí, porque hoy en día los jugadores están muy acostumbrados a elegir los momentos. A elegir inclusive dentro del mismo partido el tiempo. No te descarto esa posibilidad, pero... Hay jugadores, por ejemplo, que te rinden diferente la selección, en su equipo rinden diferente. O sea, hay un montón de factores también, por ejemplo, la carga psicológica, la capacidad psicológica que es fundamental hoy en día, porque de entrenar, todos los equipos entrenan. Pero de cómo llega la parte mental, cada jugador es distinto uno a otro. Entonces...
No es fácil, hay que darle tiempo a cada jugador. Yo, desde mi lugar como entrenador, a mí me gustaría darle tiempo a Garnero, me gustaría darle tiempo a los jugadores, respaldarlo y si termina un compromiso y hacer críticas realmente muy constructivas y no destructivas, porque yo veo, por ejemplo, hay muchas burlas, por ejemplo, porque nuestros jugadores o por nuestro equipo no rinden, que incluso venía escuchando una radio, algunos se estaban burlando no del programa deportivo, pero decían de que nuestros jugadores eran troncos y todo. Esas cosas a mí no me gusta porque no construyen nada. Bueno, pero ese periodismo no lo vas a encontrar en esta mesa, por lo menos, y no creo que en una mesa deportiva seria nos va a encontrar. Ese es otro tipo de programa que hablan como hincha común, no es programa deportivo. Programa farandulero. Esa es una expresión de barra. De gente. Pero que ocurre. Ocurre, yo sé que ocurre, Tiburón. Te digo y te creo, porque suelo escuchar también. Es más, en las clasificatorias para el Mundial, por ejemplo, y yo lo voy a decir crudamente, a mí no me interesa un comino esta etapa de mi vida, de mi carrera como periodista, voy a decirlo. Los primeros en acreditarse son esos programas faranduleros. Sí. Que lo único que hace es se va a hacer la entrevista al jugador y desde que llegaste a Asunción, ¿con cuántos modelos te acostaste? Y a eso le dan la acreditación. Y a eso le dan... Y eso se escucha. Y nosotros después... Y después, ¿qué pasa? La reacción de parte de las autoridades de nuestro fútbol. Sí, porque los periodistas... Y nos meten a todito en la misma bolsa. Y eso es absolutamente injusto. Así como vos decís, injusto. Y a mí me incomoda. Y esas autoridades nuestras del fútbol son los primeros que le dan la acreditación para que vayan a hacer una cobertura. ¿Verdad? Y eso no está bien. Tienen que saber. Y de repente a mí me dice, señores, que por supuesto esa persona no tiene la culpa. Son personas jóvenes. Son personas jóvenes. No tiene obligación de conocerme tampoco. Pero con 40 años, y su carné, me puede pedir carné a mí. 45 años pues tengo ya de periodismo. No, está corto, no venda. Tampoco tiene obligación. Pero digo nomás, a nosotros nos exigen. Y los que se dedican a un periodismo farandulero le acreditan. Me parece fuera de lugar eso. No puede ser. Bueno, volvamos, recapitulamos. Un descargo nomás hago eso, para que quede claro, Luis Enrique. No, está bien. Y Roberto. Que conste en acta, como dicen los políticos. Que conste en acta. Sí, porque una cosa es ser influencer. Claro. Ahorita que ahora es influencer el que vende acá. Sí. Pero no es periodista deportivo que te va a hacer una opinión táctica. Vos le preguntás eso, que hacen ese tipo de preguntas tácticamente y puede ser que uno algo te entienda. Pero tácticamente, mira que hasta nosotros tuvimos que estudiar por lo menos para que no hacer papelones de no saber qué figura táctica, qué movimiento, o cómo tiene que marcarse en un tiro de esquina, o cómo tiene que cerrarse un lateral. Cómo vos le preguntás, te aseguro que vos le preguntás a esta gente cómo vuelve fulano de tal después, no te vas a decirlo ni cómo vuelve, no va a entender qué es lo que le preguntás y cómo vuelve, si vuelve en avión o por tierra, no te va a entender qué es lo que vos le querés preguntar. Como el retorno, pero en fin, como vos decías a esta altura, otra cosa, vamos a seguir hablando de fútbol. Bueno, ¿qué hace ahora la selección hoy? ¿Qué tipo de trabajo? Hoy. Tendría que hacer. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué hoy, el partido el lunes, qué tendría que hacer hoy, a la tarde, Garnero? Bueno, por eso te decía de que a mí me gustaría, por ejemplo, trabajar todos los días la parte de táctica, por ejemplo, ¿verdad? Ya con el equipo base. Con el equipo base, porque no tenés tiempo para estar perdiendo. Entonces, le dedicas... lógicamente, hay que tener en cuenta de que cada jugador tiene desde qué liga está viniendo, si está recuperado, si tiene molestias, un montón de aspectos que tenés que tener en cuenta. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, que si el equipo no tiene ningún inconveniente, tienen que trabajar en la parte táctica fundamental. Tener claro la idea, por ejemplo, por eso te estoy diciendo de que a mí me gustaría que Garnero mismo decida si va a ser Garnero mismo o se va a adaptar al equipo que tiene. Entonces es una cosa fundamental porque a él le gusta tener la posesión del balón, tratar de
así como jugó, por ejemplo, en Olimpia. Tener los laterales bien abiertos, los extremos por dentro. La pasada le escuché decir a un periodista decir que él venía jugando 4-4-2. Normalmente él venía jugando 4-3-3. 3-3 en Libertad. Pero en Olimpia jugó con un punta y media punta. Sí. Entonces... Un 4-4-1-1. Prácticamente jugaba siempre un 4-4-1-1 o prácticamente el 4-3-3 normalmente venía jugando, ¿verdad? Dependiendo, pero normalmente venía jugando el 4-3-3. Entonces, una cosa es la idea de juego que él tiene, pero si no tiene ese tiempo, no tienen los jugadores, porque hay que tener en cuenta que en este proceso también trabajó Chiqui Arce, que le gusta la misma idea de tener la posesión del balón. Y muchas veces no tenía capaz ese tiempo ni los jugadores para desarrollar su idea. Entonces yo creo que eso es lo que yo quiero ver, si él va a ser ganero mismo o se va a adaptar a los jugadores que tiene, o va a tratar de trabajar de la parte táctica o la estrategia misma para que él pueda conseguir ganar los partidos, porque eso es lo fundamental. Lo que a mí me parece que a la selección le está faltando esa confianza, y para adquirir esa confianza es importante ganar los partidos. Tenés que ganar y tenés que marcar. Para vos, Roberto, están todos los que deben estar. Si vos tendrías que armar el equipo del próximo lunes, ¿armás con los jugadores que están en Estados Unidos o pensás que faltó algún que otro jugador? ¿Llevarías otros jugadores? La verdad que no tengo, mentalmente es complicado tener, por ejemplo, un jugador que te pueda... el jugador que está en el Toluca, por ejemplo, que fue jugador de Cerro. ¿Escobar? No. Escobar yo creo que tiene problemas. Morales. La Pantera. Sí. Yo creo que cuando él salió del equipo, salió por lesión. Entonces ya dejó un sello, una esperanza, y se lesionó. Y haciendo un gol se retiró. Sí, entonces son detalles que no se puede dejar pasar por pasar. Hay que recuperar a ese jugador, es joven, demostró que en los pocos minutos que le tocó jugar, capaz que es el jugador de la selección. Así como mostró Ramón Sosa, él lo mostró. Totalmente. Pero también eso, Ramón rindió siempre por izquierda. Ahí tiene Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. También suelo escuchar mucho que se lo ponen a los jugadores por el extremo y que bajan mucho. Yo creo que hay momentos y momentos en el fútbol, así como lo dijo hace rato el profe Benicio, de que hay que ir a marcar, pero teniendo en cuenta los minutos. Yo creo que la selección un 10-15 minutos puede salir a presionar, dependiendo, eligiendo en qué zona, como dijiste. Puede ser más arriba o puede ser en la media cancha, ¿verdad? Entonces hay que hacerse sentir. Eso. Y a partir de ahí yo creo que en 10-15 minutos la selección puede lograr resultados fantásticos. Y a partir de ahí manejar el partido. Entonces hay jugadores, por ejemplo, que yo suelo escuchar mucho que por qué bajan tanto para marcar, pero hay momentos y momentos dentro del juego. Contra Chile, por ejemplo, ese sector derecho perdieron el balón y no hubo una recuperación rápida para recuperar el balón. Entonces no puede estar mirando. ¿Y qué pasa, por ejemplo, un extremo que está jugando por una zona bien arriba y porque se lo critica que baja mucho, tiene que quedarse ahí arriba? Yo no voy a poder entender que se puede hacer eso. Yo creo que hay momentos y momentos dentro del partido que el extremo tiene su función. Cuando tenés la posesión del balón, los movimientos que tiene que hacer. Yo creo que en ese aspecto también tenemos que mejorar, que cuando mi compañero tiene
la pelota tenemos que darle 1, 2, 3 a 4 opciones con movimientos claros. A partir de la pérdida del balón, nuevamente a tener movilidad para retroceder y para recuperar el balón. Pero cuando recuperas nuevamente, tenés que leer el partido, porque hay veces, por ejemplo, que los jugadores recuperan el balón, el equipo tuyo recupera el balón con un esfuerzo extraordinario, entonces no es momento para atacar nuevamente, sino es momento para tener recuperación, para respirar un poco, para recuperarte teniendo la posesión del balón. Yo creo que esa lectura del juego, un montón de cosas que es fundamental en un equipo también, Roberto, donde tiene que ir creciendo el equipo. Roberto, pero acá lo que me extraña, nosotros recuperamos la pelota. Para mí el problema de Paraguay no es cuando no tiene la pelota. Cuando no tiene la pelota nosotros recuperamos, peleamos, recuperamos. El problema nuestro es cuando tenemos. Por ejemplo, recupera un extremo por derecha, el lateral o el lateral derecho. Levanta la cabeza, marca una pelota dividida, gana, queda en el suelo su rival, sale con la pelota, el lateral derecho, fantasía total. Levanta la cabeza, no lo ve a nadie, no lo encuentra nadie. Pero ahí también pasa un detalle que yo me di cuenta la vez pasada. Enciso agarraba un balón y parecía ser que los compañeros de ellos ya nadie corría porque esperaban que él resuelva. Ahí puede pasar dos cosas, o que los compañeros por confiar en él espera que él resuelva la situación, o pues ya saben que no le va a pasar. Entonces, sí, trabajo del entrenador es solucionar ese pequeño porque varias veces. Pero lo dijo Garrón un poquitito, ese punto dijo. Hay momentos que él quiere, tanta responsabilidad que él quiere ponerse todo el hombro y definir el solo y bueno, está por una parte está bien, por otra parte no está lo es más recomendable. Hubo una jugada que él toma el balón en 3/4 de cancha y por izquierda, por el sector izquierdo, entra diagonal hacia el medio y Adam del centro de la cancha pica por le marca el pase. Y él nunca tira teniendo su perfil para dar, sino está buscando allá a la derecha para, creo que, no sé si fue Caco, o no sé quién era el otro que estaba por ese sector. Entonces, también nos falta ese jugador que sepa qué está pasando acá, que tenga esa vista periférica para ir resolviendo pases buenos como antes lo hacía, por ejemplo, Romerito, incluso Fabro en Cerro, o sea... Fabro es el mago. Exactamente. El Mago y Fabro tenían eso. Donde vos sabías que al tomar ese balón ya le picaba el lateral derecho, el lateral izquierdo. Uno puede romper línea porque sabes que vas a recibir y no, por ejemplo. Y esos son, por ejemplo, situaciones de juego que el equipo tiene que crecer con los jugadores que tiene. Ok, me tengo que ir a una pausa, pero yo estoy de acuerdo. Esa visión periférica de Johnny Fabro, cómo te metía la pelota. Y Almarenga era un mago. Sencillamente, a veces parecía que tenía ojo en la espalda para... Sí. De repente se daba tirado el pase ahí como te filtraba el mago. ¿Vos jugaste con el mago o no? Sí. No, con el mago sí. Sí, con el mago jugaste. Aparte sabía contar chistes. No hablaba mucho. No hablaba el tipo, no seas malo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes.
Coche Cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Estamos de vuelta. Roberto Tiburón Torres, recién explicaste algo didáctico. Te diste cuenta, Benicio, su poder de síntesis didáctico. Cuando vos lo haces, te enredas todas muchas vueltas. No digo que no lo veas, pero vos decís, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Él te dio acá en 2 renglones. En 2 renglones te dio, didáctico. Eso tenés que hacer, poner en tu manual y corregir. Voy a ver. Corregí un poco. Entonces ya le dije al corrector y no me hace caso. Y acá otro visitante que viene y habla de las bondades de nuestro compañero en su época de jugador, ¿verdad? ¿De quién? Mi muy izquierdo. El que va a comentar el partido inaugural de la Copa América. Bueno. Como siempre. Sí. Que se justifiquen por los $5,000 que ganaron. Jala, pues ya me he bajado otra vez mi sueldo. A ver, acá me estaban escribiendo gente de fútbol. Indudablemente que siempre, ayer lo tuvimos a Rorro López aquí compartiendo con nosotros. Y eso de apretar, dijo Rorro, de apretar, pero no apriete solamente los 3 de arriba y deje después aprieta tu medio, apretan lo de arriba. A eso te referías vos hoy, ¿verdad? Sí. Cuando le explicaba a Benicio Martínez. Sí, en los primeros 15 minutos, ¿verdad? Sí, sí. De que Paraguay pueda apretar arriba o 3/4 de cancha. Claro, la línea defensiva también tiene que moverse para adelante. Tiene que moverse para adelante. No digo nomás eso para que no quede abierto. ¿De qué te sirve lo de arriba y vos te dejás ahí? Pero así intentamos hacer contra Chile y quedamos partido. Claro. Y por eso que no tiene que quedarse partido el equipo. No tiene que quedarse partido el equipo, ¿verdad? El rival con pelotas largas te rompe esa presión. Y ante un equipo tan técnico como el caso de Colombia, si vos haces mal eso, te pintan la cara. Claro. Le facilitas todo. Ahora hay 2 cosas. A mí me gustaría que participen más ustedes, Jotita, Tano y Benicio, con Tiburón, porque... No, yo le dije y me explicó muy bien. Acá, por ejemplo, hay 2 cosas todavía pendientes. Hay 2 pendientes. Él dice si vamos a jugar al estilo Garnero o va a tener que adaptarse a otra cosa Garnero. Porque si se va a jugar al estilo Garnero, es muy claro, ¿verdad? Con laterales que salen, ¿verdad? Y no con tiene. Los extremos y el 9 ahí. Y yo planteo hoy, ahora en este momento, para mí, hoy, por rendimiento,
el que tiene que jugar de lo que tenemos como lateral es Gustavo Velázquez. Y Velázquez no es de la característica que acostumbra Garnero. O va a estar obligado a ponerlo entonces a... Pero Ndayare. Ya sea, y pues yo sé, Jostito, pero yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, no, yo le planteo a Tiburón. Ahora, yo te puedo asegurar que si lo teníamos a Cafú o a Maicon en su mejor momento, y lo más probable es que te juegue uno de los dos, ¿verdad? Y tirar una moneda al aire y decir, a ver quién juega, Maicon o Cafú, y tirar, o Dani Alves, y tirar y elegir uno. O cerrar tu ojo y le tocar el hombro a uno y le decís, vos vas a jugar. No tenemos nosotros. Esa es la realidad. Te va a jugar el que, para mí, de estos 3 partidos amistosos, fue el único que fue a ganarse un lugar. ¿Y al final va a ser Junior lateral izquierdo, vos decís? Porque... Entonces vamos a jugar con 4 centrales. No, pero claro, lo que pasa es que la incertidumbre, porque no jugó ninguno de los 3 partidos amistosos Matías Espinosa. Dicen que le va a poner a Espinosa. El lateral... Tiene que jugar ya, si no, para qué se fue. Y bueno, pero no sabemos cómo está. ¿Vos sabés cómo está? Y eso es lo que te digo. Tiene que jugar. Si no juega, no se justifica la ida. Si no está, ¿cómo es posible que no sepan de que no se iba a recuperar para el primer partido? Aparte, yo te pregunto, ¿para qué? Yo pienso que lo va a poner a Matías Espinosa si Espinosa está bien. Sí, eso sí. Porque si vos haces un recuento, ¿para qué lo llevas a Matías Espinosa? Porque si no lo vas a poner contra Colombia, porque ahí juega John Arias, listo, pones un central de lateral izquierdo. ¿Que lo vas a poner contra Brasil? Menos, o tal vez no. O sea, ¿vas a llevarlo a un futbolista para jugar la última fecha con Costa Rica? La última fecha puede ser de relleno. Y que ya puede ser solamente para cumplir el calendario. Entonces, para mí, no lo puso a Matías Espinosa por el tema de su sobrecarga, lo quiere tener bien fresco esta semana donde va a entrenar, y si Matías está en condiciones, tiene que jugar. Vamos a suponer, Roberto, de que no puede jugar Espinosa, y otra vez tenemos que jugar con los 4 centrales. ¿Cuánto te hace variar jugar con otros centrales en la mitad de la cancha? Si vos jugás con 4 centrales y vas a jugar con 3 volantes, estamos hablando de un equipo extremadamente equilibrado, un equipo muy defensivo ya. En ese caso yo creo que tenés que tener extremos que te puedan llegar siempre arriba, interiores que pisen el área, porque vas a estar siempre bien protegido, 4 en el fondo más un volante. Entonces yo creo que con 5 jugadores bien parados siempre para no recibir contragolpe, yo creo que también... Por eso te estoy diciendo que en este partido que se va a jugar el día lunes contra Colombia, se tiene que ver la mano del entrenador. Si yo te estoy trayendo para dirigir mi selección, entonces se tiene que ver tu mano. A partir de ahí es hora también que se pueda ver el rendimiento de los jugadores, porque hay jugadores que rindieron un poquito bajo en estos partidos. Ahí puede ser por varios factores, porque es un equipo que se está armando o porque hay jugadores que en su liga llegaron un poquito cansados. Siempre existen los datos por el cual vienen trabajando el cuerpo técnico o los preparadores físicos. Entonces, el partido que se va a jugar contra Colombia, teniendo una semana larga para laburar, para trabajar, yo creo que se tiene que ver la mano del entrenador y también se tiene que ver el rendimiento de los jugadores. Sinceramente, Roberto, vos, con el corazón en las manos, digo, ¿vos esperas un Paraguay distinto el lunes ante Colombia? Yo sí espero, porque si existe realmente un equipo que quiere salir adelante, yo creo que es momento que ellos se puedan unir, se puedan fortalecer a partir de la dificultad que tuvieron, y este es el momento para realmente demostrar rendimiento, porque yo creo que lo que la gente está esperando de nuestros jugadores y de nuestra selección es de qué manera terminó el partido. Porque yo te digo que no es lo mismo perder un partido o empatar un partido dejando una esperanza a la afición, dejando una esperanza de que realmente en el siguiente partido uno puede subir su rendimiento, porque hay que tener en cuenta de que
tenemos que recuperar esa mística, esa mentalidad ganadora. ¿No tenemos? Para mí es fundamental recuperar eso, pero eso tiene que partir de los jugadores. Nosotros estamos para observar, para ver y para hacer críticas constructivas, ¿verdad? Yo, por lo menos de mi lugar, estoy para aprender, para ver, para opinar de ese sector. Entonces, ¿qué toca ahora? Que el entrenador ponga el equipo ideal y que realmente los jugadores rindan y que se gane. Pero Roberto, eso se espera. Pero tenemos que hacer evidentemente un partido ante Colombia sumamente inteligente, estar bien nosotros, digamos, en la mejor versión individual y colectivamente hablando. Pero digo, hacer un partido con astucia, con inteligencia. ¿Por qué? Porque si comparamos la expresión futbolística de Colombia, el nivel que tiene Colombia en este momento y el nivel que mostramos nosotros, hay demasiada diferencia. A eso voy. Entonces quiere decir que yo no digo que no tengamos esperanza, ilusión, toda esa historia, esa expresión de deseo negro no tiene que faltar. Eso no tiene que faltar. No se negocia eso. Pero yendo de un punto de vista pragmático, práctico, efectista, concretamente, tenemos posibilidades. Si no cambiamos de actitud y de personalidad, como dijiste recién, es muy difícil. A eso justamente me estoy refiriendo. Nosotros ya sabemos que nuestra selección no rindió al nivel que todos estamos queriendo. Tampoco están consiguiendo los resultados que se quiere. Por eso se fue el entrenador que fue Mellizo, ¿verdad? Entonces se le contrata a un entrenador que conoce el medio, conoce nuestro fútbol. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Que él realmente demuestre por qué la selección lo contrató a él y que los jugadores rindan. Yo confío muchísimo en que tenemos jugadores talentosos, que tenemos jugadores de muy buena capacidad, pero están en deuda. Eso es lo que nuestros jugadores tienen que entender. ¿Cómo se soluciona eso? Haciéndose fuertes ellos el mismos, grupo. Entendiendo que están... Yo estoy seguro, estoy convencido de que si yo soy jugador, estoy hablando con mi papá, con mi mamá, y yo estoy seguro que esa mamá que no entiende de fútbol me está pidiendo para rendir. Entonces yo estoy convencido, yo quiero que ustedes se pongan un minuto en el lugar de esos chicos. Yo estoy convencido de que tienen una exigencia de parte misma de su familia, porque que si algo estoy convencido, los jugadores son los primeros que quieren ganar. Los jugadores. Entonces, es hora que demuestren. Y eso se demuestra, en primer lugar, dejando todo dentro del campo de juego, pero para que dejen dentro del campo de juego todo, tienen que prepararse para tal cosa. Tenemos que dejar un poquito el tema de los celulares, tenemos que dejar un poquito las redes sociales, un montón de cosas y enfocarnos un poquito en nuestro labor, en nuestro trabajo y sacar resultados. Porque mientras ellos no saquen resultados, siempre van a ser presa fácil de que lo estén criticando todos los días con toda clase y manera y forma de ser. 12:36, breve pausa y a la vuelta hablamos del 11 para el próximo lunes. Ya tenés Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 021-220
894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazucas y Anadías y en @JC Comercial PY. Bueno, 12:40, estamos de vuelta. Para la gente que nos está viendo por televisión, estamos mostrando siempre todos los estadios de la Copa América. Mañana arranca la gran fiesta de la Copa América. Estamos transmitiendo el partido inaugural entre Argentina y Canadá. En Atlanta este partido. ¿A qué hora el encuentro inaugural? ¿20 o 18 mañana, Juan Eduardo? 20. A las 20, el partido inaugural en el estadio Mercedes-Benz. Ahí estaremos. De Atlanta. Vamos a estar con ese partido con Jotita Bernabé. ¿Qué pasa, Benicio? Ahora, hay que justificar, hermano. Bueno, tranquilo, fuerza, Benicio, fuerza. No te decaigas. No, por favor. No te me decaigas. Por favor. Te va a tocar el sábado. Sábado y domingo, ahí firme. Claro, los esclavos sábado y domingo. Los chetos los viernes, los jueves. Pretemporada le falta. Bueno, si tendríamos que hacer un equipo, pero ¿qué decís de los laterales, Tiburón? Ahí te empezás a meter un poquito más fuerte. A ver. ¿Cuál es el problema de nuestro fútbol con los laterales? Y la verdad que uno de los mejores laterales en nuestro fútbol paraguayo, que a mí me tocó dirigirlo, pero lastimosamente hoy en día no está convocado y hizo un excelente campeonato, fue Rodi. Ahí está, quédate un ratito. Nosotros acá en la mesa pedimos por él un montón de veces. O sea, es de oficio, es un lateral completito. Completito. Y no ha tenido oportunidad. Nosotros somos periodistas y hablamos muchas veces de que esto. Y es un muchacho que indudablemente le ha faltado un poco seguramente de disciplina. Cada uno sabe su problema, pero hablando de condiciones y de momento, él hizo para ser tenido en cuenta. Su rendimiento era para que por lo menos alguien lo llame y hable con él de la selección. ¿Por qué crees que no está? A mí me parece que es uno de los pocos laterales derechos de oficio que tiene muy buenas proyecciones, tiene muy buenos centros, te da una mano cuando hay una pelota parada, por ejemplo, salta bastante bien, tiene un salto privilegiado tanto defensivamente como ofensivamente. Entonces, me parece a mí que faltó un poquito más de oportunidad. El otro lateral que jugó bastante bien también fue Ramírez. Realmente hizo un campeonato fantástico con Libertad y yo creo que se le dio la oportunidad en su peor momento porque
Justamente en ese momento el titular era Piri, lo llevaron para un partido en la selección y no rindió lo que tenía que rendir realmente. ¿Y Raúl Cáceres? Exactamente, Raúl para mí también tiene muy buenas condiciones. Pasa que realmente pareciera ser que en ese sentido por eso yo hace rato hablé de que si Garnero va a ser Garnero con su idea de jugadores con laterales de oficio o con otra característica de jugador. Entonces se tiene que adaptar a lo que él tiene. Entonces Raúl también es un lateral que tiene muy buenas condiciones. Entonces yo creo que defensivamente, por ejemplo, lo que más se espera de lateral en este momento de la selección te va a dar eso, que es algo defensivo, pero no puedes pedirle que se proyecte mucho, así como le tocó, por ejemplo, a Robert Roja. A mí en su momento, por ejemplo, uno de los laterales que me tocó dirigir y nunca se le dio la oportunidad como debiera de ser fue a Clavito. Moreira. Todos acá recordamos de Moreira. En su momento que estuvo jugando en Resistencia, ¿verdad? ¿Jugó en Resistencia el año pasado? El último equipo en primera fue Resistencia. Y la verdad que me cuesta a mí entender esos detalles, ¿verdad? Porque el lateral, los grandes equipos tienen selecciones que realmente hacen que su selección a nivel ofensivo rindan bastante, como lo hizo Isla, por ejemplo, en Chile este último partido. Mauricio. Realmente cuando te toca dirigir un equipo que tiene muy buenos laterales, yo creo que por lo menos vas a tener, los centrodelanteros siempre van a estar atentos porque le van a llegar situaciones de juego. Va a llegar. Con oficio y con características. Ahora, pero no tenemos eso ahora, no tenemos porque Iván Ramírez no está bajísimo. ¿Con quién vos jugás el lunes contra Colombia? ¿Con lo que hay? ¿Decís vos? Por eso le pregunto, si tenemos dos nomás ahí que están, y Ramírez y Velázquez están, ¿qué otro hay? ¿Con quién jugás el lunes? Ante Colombia. Colombia que te va a jugar con Arias, que lo conoces por derecha, por izquierda Luis Díaz, en el medio James Rodríguez. Los tres ahí, delante de los dos. Porque juega 4-2-3-1 juega Colombia. Y vos sabés lo que te da Arias, este campeón de América, lo que te da Luis Díaz y lo que es James hoy otra vez. A él no vamos a descubrir lo que es James, ¿verdad? Y arriba creo que juega Borré al final o Córdoba. Borré o Córdoba. ¿Verdad? ¿Cómo? Pocas dudas tiene. No, para mí que no tiene ninguna sola duda. Ya. Colombia es una máquina hoy. No. Pues, ¿cómo jugás vos? ¿Con quién jugás ahí en la derecha? Esos son los que tenés. Yo sé que no me vaya a decir, vos le llevabas a Rodi Ferreira, yo también le llevaba a Rodi Ferreira. Pero no está. Está Velázquez y Iván Ramírez. ¿Con quién jugás? Por lo que te mostró en este partido, si yo voy a elegir de acuerdo a lo que yo soy como entrenador, elegiría a Ramírez. Pero si voy a ir por lo que me mostró, porque Ramírez no me mostró todavía, me iría por Velázquez. No sé si te contesté lo... Me contestaste con inteligencia ahí, ¿verdad? Con viveza. Yo te iba a hacer la pregunta otra vez, repregunta. Tengo chance de repreguntar. Ya te dijo. Yo creo que el fútbol... Sí, no, excelente lo que me dijo. Yo creo pero que el fútbol es momento. Eso es. Es ganar. Bueno. Pero si es momento. Y momento de Velázquez. Y momento de Velázquez. Sí, no, él está respaldando lo que vos, Jotita, Tano y yo sostuvimos antes de la lista definitiva. El fútbol es momento y cómo no se fue Piri Damota. Entonces, hay unas cosas. Bueno, no estamos para polemizar. ¿En qué momento se lo llevó a Super? Cuando Piri era titular en Libertad. Sí. Fue Ramírez. Sí. Siendo suplente. Entonces, no es que Ramírez no tenga la condición ni la capacidad, se lo llevó en un momento donde él no estaba en ritmo. Porque eso es fundamental en el fútbol. Yo puedo aparecer el jugador que... ¿Por qué, por ejemplo, un jugador que sale de la lesión, ejemplo, Berly González, ¿por qué no está teniendo muchos minutos? Porque está viniendo de una lesión. Nadie duda de su capacidad, pero es momento del fútbol. Entonces, en una alta competencia donde vos tenés un partido más el siguiente,
Y él, así como hace rato dijeron, depende cómo llegaste a los dos para que el tercero ya sea solamente de... Mero cumplimiento. Exactamente. Entonces, Bueno, entonces vos jugás por Velázquez por la situación de Iván que explicaste. Sí. Y por izquierda, si no está Espinosa, que es tu lateral izquierdo titular, ¿con quién jugás? ¿Con quién jugás? ¿Jugás con Junior Alonso, que tiene más jerarquía, más experiencia? Jiménez, que es suplente de Espinosa en Libertad, porque ahora llevó al titular y al suplente. Yo lo tuve lo conozco perfectamente también a Kaiser. A Junior. No, a Jiménez. Jiménez. Se le dice Kaiser a él. A mí me parece que él no está dando lo que tiene que dar. Él tiene muy buenas condiciones también para proyectarse, para llegar. Por ejemplo, tiene una capacidad del recorrido que te pueda cumplir un lateral. A mí me parece que a él se lo perjudicó un poco de ponerlo de central, de lateral, de central. Está un poco confundido. Lo confundieron. Entonces, exactamente. Yo creo que también pasa por esa dificultad que él sufrió al tener las condiciones de jugar, ya sea de zaguero o ya sea de lateral. A mí me parece que te vuelvo otra vez a lo mismo, Luis Enrique. ¿Qué le está faltando a la selección? Ganar. Entonces, mantener el 0 también no es un mal negocio para la selección, para luego buscar el 1-0. Entonces, ya que no estás teniendo tu lateral, ya que no estás teniendo el otro lateral, entonces la mejor decisión que vos podés tomar como entrenador es tener a los jugadores que ya venían jugando, como es Junior y Velázquez. Yo pienso igual que el entrenador. Velázquez, con otro invitado. Yo pienso igual que Roberto Tiburón. El famoso Cururú en guaraní. Cururú, él se le dice a Velázquez. Sí. No hay posición bueno. Jugadorazo. Wow, no, ¿cómo salta? Sí. Él fue el mejor en el área rival y en el área nuestra, sacando pelota de cabeza. Me sorprendió a mí. Contra Perú ya también. Sí, contra Perú. Hace contra Panamá el gol, pero... Yo creo que él es uno de los representantes de aquellos jugadores que ya hace bastante tiempo tenían que haber jugado en la selección y por cuestiones de que hubo un mal rendimiento él en una institución, en un club, fue transferido, y como que se lo dejó un poco de lado. Injustamente. Injustamente a mí. Imagínate que él tiene 33 ahora y es su primera convocatoria. Por eso te estoy diciendo que es uno de los representantes de todos aquellos jugadores que tuvieron muchísima capacidad, muchas condiciones, pero nunca fueron llamados a la selección. Entonces, ojalá le vaya bien a este muchacho porque me parece a mí que es una gran persona. Jugó serio, buena gente. De Villa Rosario. De Villa Rosario. Tengo muy buena referencia de él y... Sí, buena gente. No, como dijo Gotita, no te enojes, Benicio, porque voy a decir como dijo Gotita. Jugó serio él. Él vino y se ganó el puesto. Vos también dijiste en otras palabras, pero como yo hice el partido con Tano y con él, no contigo, vos estás de vacaciones. Entonces... Una de las características que tiene es un juego muy rápido. Eso me di cuenta. Yo no le presté, o sea, viste que a veces no le prestan la misma atención que cuando está en la selección. No sé si recuerdan a ese jugador colombiano Córdoba. Iván Ramiro Córdoba. Exactamente, que jugó en el Inter de Milán. Y todo. Un jugador muy rápido. Entonces, yo creo que en ese sentido, y también el otro más serio que es Junior. Sí, le va a poner a Junior. O sea, yo haría, no sé si, no sabemos qué hará Garnero en este momento, pero... Alguien que lo fichó en Cerro Porteño a Junior está acá en este momento. ¿Vos fuiste, Roberto? Sí. ¿Cómo fue para ficharlo a Junior? ¿Dónde lo viste? ¿Qué pasó? Difícil era para ficharlo por la manera que corría y todo lo más, porque supuestamente... era corredor de moto o algo por el estilo, tenía los brazos así, o sea, la verdad que lo dejé por su capacidad física, su voz de mando que tenía en ese momento, su seriedad, su compromiso, y yo creo que es uno de los jugadores que aprendió a jugar al fútbol. Aprendió a jugar al fútbol, mira. Exactamente. De Ñembué, él es. Sí. ¿Y ustedes no se recuerdan cómo fue silbado en Cerro? Claro que sí. Recordamos. Pero le pusieron de lateral izquierdo cuando eso. De lateral. Y eso es lo que se espera de un jugador. Que sepa asimilar eso. Y eso es lo que yo estoy diciendo en este momento de nuestros jugadores de la selección. Cómo fueron criticados. Y este es el momento.
Incluso se dice que esto es un grupo de jugadores que nunca han ganado nada. Así se dice. ¿Y acaso no es hora y momento para que empecemos a ganar? Cierto. Excelente, me gustó. Es más, yo la vez pasada estuve hablando y dije, Junior Alonso, voz de mando. Podría ser. Y no sé, alguien me dijo, pero ¿cómo uno que va a ser suplente va a ser el líder? Pues yo decía que faltaba en el grupo alguien que hable, que reúne, agrupe a los muchachos ahí en el plantel, en el medio. Muchachos, hagamos esto, pechen allá y qué, vamos a entender. Y yo le veía a Junior con ese perfil. Y ahora me está diciendo que justamente de muy joven lo viste con ese perfil de voz de mando, de capacidad. Él es serio, ¿eh? Es una persona muy seria. Sí, totalmente. Muy seria, muy seria. Bueno, seguiremos hablando. 12:53. Hoy debuta tu técnico, Tano, ¿eh? Aldo Ducha. Mi técnico. Y sí, de la sub-20, vos siempre te... No, mi técnico no es. Técnico de la sub-20, mi técnico no es. ¿Pero qué le pasa a ustedes todo? Oye, están... No, porque vos... ¿Por qué no decir nuestro técnico no es tu técnico? ¿Eh? No es tu técnico. Porque se abre él. Se abre él. Entonces te etiqueta. Claro. Etiqueta vos. Y las cosas van mal y dije, no, mi técnico nunca fue, es el técnico del Tano. ¿Abre paraguas? No. Aldo Ducha. El técnico de Pablo Rosso. Esperemos que le vaya bien. Sí, claro que le debe ir bien la selección. Está ahí con Dieguito Gavilán. Así mismo. Arranca el cuadrangular al revés. Decilo, Roberto. No tendría que ser al revés. Lo dijimos ya. Sí, debería. Debería ser. Diego y Aldo Ducha. Vos elegí Cerro Porteño, elegí uno de los equipos más grandes del fútbol paraguayo y después va a ser ayudante. Esa es una cuestión de Gavilán. Acá lo que estamos objetando es la decisión, es la designación. Eso estoy objetando yo. No, vos estás objetando la decisión de Gavilán. Nosotros apuntamos a la decisión de la APF. Profe, yo te estoy diciendo que vos pensás mal. Sin el ánimo de opinar mal de nadie, ¿verdad? Ni voy a dar nombre. Yo me reuní con un dirigente de la APF en su momento. Y la idea era que, por lo menos, si me gustaría, no es que no te estoy diciendo que me iba a ir, pero que si me gustaba la idea. ¿Y cuál era? Que tenía que ir de esa manera. Entonces, yo tengo un cuerpo técnico. Es la misma cosa que se le llame a Luis Enrique para ir en un lugar. Él tiene un cuerpo donde se siente cómodo. Un equipo de trabajo que le conocen ya de memoria. Lamentablemente hace muchos años, 30 por ahí. Entonces, me gustó muchísimo la idea, pero tuve que decir no. Muchísimas gracias. Yo soy leal a mi equipo y me quedo otra vez en mi casa. Entonces, esa posibilidad ni se presentó seguramente, ¿entendés? Entonces, yo creo que eso es lo que hace falta, hacernos respetar. Pero que hay una decisión lastimosamente que escapa al periodista, escapa a vos, a mí, porque es una decisión de la conducción de la APF. Elegir, pasa con Gavilán la sub-20 y pasa en la sub-17 con... Pero la idea central de un cuerpo técnico, ¿cuál es? Decime, explícame vos que fuiste. ¿Es entendimiento o no? Entendimiento. ¿Y hay tiempo en la selección para hacer eso? Y no hay, porque tiene que haber una confianza. ¿Cómo vas a ir a y acá, un laboratorio? No, pero acá, yo te hago lo sencillo y me voy a la pausa y después seguimos hablando cuando quiera. Es clarito acá. Estos jugadores, ¿quién convocó? ¿Quién convocó? Gavilán. Debería ser Diego Gavilán, porque Aldo Ducha llegó hace unos días. ¿Dónde vas a saber cuáles son los jugadores que tiene que convocar? Ahí está, una respuesta sencilla. Pero entonces acá le respondo nomás al Tano que entendió mal. Yo no cuestiono la decisión de Gavilán, porque cada uno resuelve de la mejor manera su vida profesional, su vida. Pero digo nomás, la decisión de la APF de contratar para formativa en nuestra selección no pueden ser profesionales extranjeros que no están consustanciados con nuestra realidad. Pero teniendo que todo es extranjero acá, bueno, sin ánimo de... Está bien, pero... No, pero yo no estoy en contra tuya. Sí. ¿Pero qué? El técnico de la absoluta, como quien estamos desarrollando, debuta el lunes ya. Es el técnico que queremos que nos lleve a la Copa del Mundo, ojalá que así sea. Una pregunta sin el ánimo de ofender a nadie. Nosotros queremos recuperar la mística de nuestro fútbol. Nuestra identidad. Y con todo respeto, un argentino, ¿cómo me venía a explicar mi identidad? ¿Cuál es si él es argentino?
Ya está, dijiste todo. No hay nada que agregar. Ya 12:57. Robert, y después venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Bueno, acabo de ser agredido aquí. Fuimos agredidos por Tiburón Torres. No fuimos, no. Yo no. A vos te dijo, en la cara te dijo. Sí. A Jotita y a mí. Sí. No, a mí no me meta. A vos. Pero el sueño de todo, o sea... Sueño del pibe. Qué bárbaro. Algo fantástico fue un... Sueño del pibe. ¿Vos cocinas? Me encanta. ¿En tu casa? Sí, señor. ¿Y dejaste el almuerzo porque no te vas a ir todavía? ¿Dejaste preparado el almuerzo porque no te vas a ir todavía? Suelo cocinar ahí a los amigos de Rompecanillas también. ¿Sí? Sí, un saludo muy especial para todos ellos. ¿Quién es ahí el jugador amigo que tenés en el grupo Rompecanillas? Y... A ver, están viendo ahora, ¿verdad? Seguramente. El dueño del local es presidente del Esportivo Luqueño, que es Santiago Villagra. Saludos para Santiago Villagra. ¿Y después? Después me estaba hablando de jugadores, Dani Navarro, ahora se sumó también Paco Esteche. Está Samaniego. ¿Adriano se va ahí? Sí. Ahora mismo... Adriano estuvo la vez pasada con nosotros acá. También. Sí. Sí, y después le pregunté sobre su camioneta y me dice, guardé para no usar, para mantener siempre. ¿Viste que se fue a Ecuador, pues? Y él guardó su camioneta, no le dejó a nadie. Guardó todito, envolvió todo ahí, dejó ahí su camioneta. ¿Yo pues? Adriano. ¿Y después? Le copió todo al profe Almeida, ¿no? Él le copió no, Almeida no. Le habrá copiado. ¿Sabes quién es así? Gato Fernández, Virginio Cáceres. Yo tengo una anécdota con el gato. Alicio Solanita. Ahí están los tres, dijiste ya.
Yo no sé quién es el presidente. Según Quise es Gato Fernández. ¿Verdad? Y según Solalinde es Gato también. Y según Gato es Quise, pero Quise no es tan yo. Pero Solalinde, Virginio Cáceres y Gato Fernández no comen huevo por no tirar la cáscara. Un saludo para Lizo Solalinde, nuevo técnico de la selección Villeta. Villetana para la Internilla. Solalinde, Chiquito Ramírez y no sé quién otro. ¿Él es villetano, verdad? Sí. Él de Villeta, él sí es de Villeta. De Villeta. ¿Qué es tu anécdota con el Gato Fernández? Íbamos a irnos a Punta del Este en una pretemporada con Cerro y en el aeropuerto se acerca y me pregunta a mí qué revista compré y le dije compré... ¿No se puede decir la marca? Sí. Metele. En su momento era Gráfico y Hola creo era en su momento. Y después otro compañero compraba 2, 3, así nos íbamos cambiando, ¿verdad? Pero él se acerca y le contrata a todo. Cuando leas todo, pasame. Cuando leas todo, pasame. Él no compraba nunca. Después... pero leyó toda la revista. Nosotros los jovencitos nos volvimos locos para comprar la remera que decía Punta del Este. Y él tranquilo, parado. Y le dijimos, ¿nos vas a comprar Gato? Le dijimos, un yo voy a ver agua. Grábenme este pedazo y quítenme, le voy a enviar al Gato Fernández, porque esa es su realidad. Y Sama dijo, es que se fueron a la China para comprar, y le dijo, comprar juguete para tu hijo. No, eso hay todo lo allá, le dijo. Sí, Samaniego dijo eso. Sí, ¿te acuerdas, Cotita? Sí. Sobre el Gato Fernández, güey. Sí. Porque dijo Samaniego, llevarle juguete a tu hijo, le dijo. Sí, por esa manera dijo, regalados los juguetes. Sí. Regalados. Llevan a Gato. No, allá lo hay todo. Yo tuve el privilegio de compartir con él la concentración, la habitación, y creo que con 42 años él ya ataramógena te decía. La gente, los muchachos todos cansados de cada entrenamiento, y él salía, ese era su... Ya ataramógena, tranquilo, mitad, y te decía, o sea... Era un tipazo. No, hasta ahora un tipazo. A Junior ya lo llevaba y el chico manejaba el tractorcito ahí en la práctica. Sí, a Junior Gatito Fernández. Sí. Qué gran tipazo. Tipo. No, tipazo. Y vos sabés que no es malo con la pelota él. Jugadorazo. En los pies. ¿En serio? Zaguero central. Sí, no es malo. Yo iba a jugar con él últimamente ahí en la casa, en la canchita de Federico Fruto. Y Gato Fernández, y me sorprendía con su físico como con la pelota. Yo pensé que era un tronco, que era solamente un gran arquero, sí, es un gigante, ¿verdad? Claro. Y con la pelota en los pies. Bueno, pero para hacerle gol a Federico Fruto no necesita los 70 talentos. Eso hay que grabar. Bueno, está Ernesto. Vamos a estar con Ernesto Jiménez y con Gustavito Gavilán. Hay novedades en Cerro Porteño muy importantes. El caso Aguayo es uno de ellos, ¿verdad? Y lo otro es lo de Enzo. No sale Enzo de Cerro, Jotita. Viaja a Málaga. Por ahora sí. Y hablando de Cerro Porteño, de tu época en Cerro Porteño, fuiste jugador de Cerro, técnico campeón con Cerro Porteño. ¿Es difícil el vestuario de Cerro Porteño, Tiburón? Yo te voy a graficar un poquito lo que yo aprendí como jugador y como entrenador, ¿verdad? Mira esta foto que estamos mostrando ahora de tu época de jugador. Sí. Yo creo que fueron momentos... Medio chico tu pantaloncito, ahí te quedaba. Antes se usaba así. Sí, Tiburón, mira, se quedan mirando esa foto, ¿verdad? Es la foto, ¿eh? Te trae recuerdo. Te trae recuerdo, Tiburón, Recuerdo como ese juego de que vos jugás, las tragamonedas, eso que vos jugás y la mente como que así aparece en la... Medio te emocionaste, Tiburón, ¿eh? Medio, sí. Casi una lágrima recorre tu mejilla, ¿eh? No, hay que tener en cuenta que... nosotros que hemos jugado al fútbol en Cerro Porteño, la mayoría, acá Jotita no me deja mentir que desde los 12, 13 años uno ya aparece en el club. Fíjate, vos partís siendo todo un señor, 27, 29 años, partí del club. Es toda una vida que uno pasa ahí, entonces... ¿Creciste en Cerro Porteño? Yo crecí en Cerro Porteño y lo que yo me di cuenta es que Cerro Porteño tiene que lograr lo que capaz nunca logró hasta este momento, que es... para mí la institución tiene que estar acá arriba, manejado por los dirigentes. Qué lindo pitallera. Mira, vos, poneme la foto anterior, director. La vos también tenía pinta de playboy y de galán. Tenía, no, la foto esa, mira. Sí, ¿Jugaste en Japón ahí? En Japón, yo creo que tuve la bendición y también tuve un poquito de mala suerte.
En ese puesto jugaba Dunga, que era el brasileño. Entonces, irme a suplantarle al monstruo era complicado, difícil, pero... pero estuviste ahí. Estuve ahí feliz. Pero son momentos inolvidables de mi vida. Te vuelvo a explicar, Cerro Porteño está acá arriba, está los dirigentes, y lo que más suele pasar es que inconscientemente los jugadores sobrepasan ese nivel. Eso es lo que el club tiene que lograr. Que el club esté arriba y los jugadores abajo. Estén primero abajo. La institución. Primero la institución. Aquel que no se adecue, por ejemplo, aquel que no entienda que tenés que ser 24 horas profesional para jugar aquel consejo que daba Riquelme, por ejemplo, ahora. Yo comparto eso. Aquel que no quiera jugar tiene que salir del club. Hay que traer otro. Y así sucesivamente esa capacidad de ir filtrando jugadores que tengan esa misma mentalidad ganadora y por sobre todas las cosas. Me decía siempre Paulo César Carpegiani, cambiamos juventud por dinero. No vivís tu vida, vivís el fútbol y para ganar dinero, claro. Porque si querés solamente jugar al fútbol te dedicas a otra cosa, en la canchita, en el barrio. Pero acá se confunde, acá uno es profesional y cree que tiene derecho a ir a la discoteca y esas cosas no tienen que estar permitidas. Lógicamente, en tu día libre, en vacaciones sí, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, en la pretemporada me tocó decirle una vez a mi grupo de sub-20 y luego salimos campeón. Hicimos la pretemporada y yo le dije a ellos, yo prefiero que en esta pretemporada se encierren y hagan todas las cosas malas que tengan que hacer. Y al terminar la pretemporada, dedíquense a cuidarse y a jugar y les garantizo el campeonato y ganamos el campeonato. Yo creo que lo decía ya Bilardo en ese sentido, ¿verdad? De que de nada te sirve hacer una buena pretemporada y al terminar te portás mal. Salí de farra, de joda. Y eso es lo que más pasa con los jugadores hoy en día, lastimosamente. Y no es necesario ir de farra. A veces estando en tu casa, con el tema de no enfocarte, de dormir tarde, de no cuidar tu alimentación, de no entrenar al 100%, te fuiste porque estuviste enojado, porque el técnico te quitó, ya no entrenás más. O sea, a mí me pasó también en su momento, que cuando el técnico me quitaba, pero eso pasaba porque nadie te explicaba, nadie te decía nada en nuestra época. Pero hoy en día yo creo que existen psicólogos, existen entrenadores capacitados, un montón de cosas, fisiólogos, un montón de cosas que sacas ventaja en ese sentido. Pero yo creo que si Cerro saca ventaja de eso, yo creo que puede pelear nuevamente el campeonato. A mí me tocó y logré el campeonato, esta vez no se logró. Yo tengo una pregunta. Cosa que tiene que mejorar también el club. ¿Qué? Lastimosamente, si era un paraguayo, al otro día salía afuera. Siempre se le respeta más al extranjero en nuestro país, y más en Cerro Porteño. En Cerro, ¿verdad? Después tengo una pregunta a vuelta de esta comunicación con Ernesto, un tema para desarrollar referente a Cerro Porteño. Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia de Radio Marzo Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Y antes que todo, permitime, Luis Enrique, saludarlo al profe Roberto Tiburón Torres, gran persona, gran entrenador. Me tocó justamente, y uno de mis primeros años, justamente trabajando, cubriendo el Cerro Porteño, y lo tuve allí a Roberto Tiburón Torres. La buena década en ese entonces, Luis Enrique, todos los días, entrenamiento a puertas abiertas con la presencia del profe Roberto Tiburón Torres. Perfecto, te estuvo escuchando atentamente. Bueno, hay novedades en Cerro Porteño, viaja Enzo a Málaga. Sí, está Enzo Jiménez para formar parte de la delegación de Cerro Porteño, que va a estar justamente viajando el día viernes al mediodía para lo que va a ser o en este caso los entrenamientos más importantes que se va a desarrollar en España. Se estuvo dialogando ayer por la noche. Fernando Jurado, el gerente deportivo, estuvo conversando con Enzo Jiménez y le hicieron saber la posibilidad de que quieren seguir contando con él, de que se prepare, que está para formar parte del grupo que va a viajar el día viernes. Y esto también quiero explicar, Luis Enrique, seguramente Dani también más adelante va a tener un poco más de datos. Guaraní, hasta último momento, inclusive hasta el día de ayer, estuvo viendo la posibilidad de contar con Enzo Jiménez. ¿Qué pasa? Con esta presencia nuevamente de Enzo en el plantel de Cerro Porteño, pedido de Manolo, esto es importante mencionar, se trancó un poquito eso, reitero, sigue las intenciones, inclusive el propio Chiqui Arce dialogó con el jugador también demostró las ganas de ir,
de querer ir, mejor dicho, a Guaraní, pero finalmente con esta decisión de Manolo Jiménez y su pedido de que Enzo Jiménez se quede, va a estar formando parte de la lista viajero de Cerro Porteño para el día viernes. Perfecto, entonces está confirmado lo de... Y lo de Aguayo también, que se le abrió el espacio y así como están las cosas, estará en la lista del Bambino Jara Sayero, por lo menos está disponible para que lo convoque para los Juegos Olímpicos. Sí, totalmente. Ese es un punto que ya lo sabe el técnico Carlos Jara Sayer, ya lo sabe también el propio Manolo Jiménez, porque está esa posibilidad de que Gabriel Aguayo forme parte nuevamente de esta selección paraguaya que va a formar parte de los Juegos Olímpicos. En un principio se habló de que iba a ser imposible por esa prelista que en su momento ya se presentó, pero con la gestión también del licenciado Robert Harrison, que está trabajando en eso, me parece que podría ser factible y es uno de los candidatos, reitero, de que Gabriel Aguayo también forme parte de la selección paraguaya sub-23 para los Juegos Olímpicos. ¿No se pudo tener la posibilidad de conocer si el español que vendría a Cerro Porteño es el lateral izquierdo o es delantero? Por el momento, el tema europeo se sigue trabajando un poco difícil. Esto lo mencionaba también ayer en su llegada el gerente deportivo Fernando Cuero, pero en ningún momento descartó, en ningún momento dijo que no se iba a poder o que no era cierta la información. Al contrario, que por el momento... ¿Perdón? No, nada, te escuchamos, Ernesto. Que por el momento es un poco difícil, que se sigue negociando, pero no descartó en un 100% Fernando Cuero la posibilidad de que llegue un europeo. Yo creo que por la manera como se está trabajando, o al menos el futbolista que estuvo jugando en Europa, porque también yo creo que pasa un poco por ese lado, tranquilamente podría ser el lateral izquierdo que el Cerro Porteño también sigue buscando, porque es uno de los pedidos principales del técnico español de Cerro. Sí, porque Arzamendi definitivamente ya no se queda en Cerro, ya no figura y él se va. Bueno, ¿algo más sobre la actividad de Cerro Porteño que viaja el viernes? Esta mañana estuvieron trabajando ellos en el Parque Azulgrana allí en Upané, ya con la presencia de Jan Fernández. Él tuvo un pequeño inconveniente con el tema de los vuelos, Luis Enrique. Por esa razón recién hoy se volvió a sumar el actor brasileño, que ya está totalmente metido también en lo que es este grupo de Cerro Porteño, va a formar parte del viaje, así que ya también con la presencia de Jan Fernández, Cerro Porteño trabajó esta mañana en el Parque Azulgrana. Mañana nuevamente vuelven a las actividades, ya por último día, por supuesto, antes de ir a España para lo que va a ser el viaje el día viernes. Correcto. ¿Algo más, Ernesto? Nada más, Luis Enrique, así que estar atento ante cualquier información. Por supuesto, la salida también de Luis Riveros, que no va a continuar en Cerro Porteño. Lo de Cecilio Domínguez, que está todo encaminado, ya se le hizo una oferta importante, así que ya está en campo del jugador decidir o no continuar en Cerro Porteño para este segundo semestre. Perfecto, gracias, Ernesto. Dale, Luis Enrique, perfecto. Un abrazo para todos aquí, un abrazo, profe. Bueno, vamos hasta la otra vereda. Gustavito Gavilán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo. El saludo también hago extensivo para el profe Tiburón Torres. Después tengo una consulta para el profe, si me permiten. Sí, ya sé que le voy a preguntar si le ofrecieron o no Olimpia, ¿verdad? Qué rápido. Pero según lo que pudieron... Qué manera de matar la pregunta. No, me liquidó. Qué líquido, que no. Siempre paciente. Tengo que buscar otra pregunta entonces. A ver. No, hablando de Olimpia, ya hoy esta tarde a partir de las 17 horas será el entrenamiento del equipo franjeado con sangre joven. Si así podemos determinar, porque hoy la realidad de Olimpia marca eso, que va a apostar mucho a lo que es la sangre joven. Muchos hombres de la categoría reserva que se han consagrado campeón van a tener la oportunidad de poder estar con el plantel de primera, y viendo las posibilidades de transferencia. Ayer tomó fuerza la situación de Fernando Cardoso con respecto a una salida en Newell's Old Boys de Rosario. $1 millón fue lo ofrecido por el 80% del pase. No reúne los requisitos necesarios. Olimpia quiere aproximadamente $1.500.000, $1.800.000 para el 80%. Recién ahí Olimpia va a empezar a dialogar. El que habría alguna posibilidad es otro equipo de Argentina, que está muy bien económicamente, y estamos hablando de la zona de Córdoba. Talleres. Talleres.
Va a quedar una vacante y ya Talleres pegó el telefonazo por ahí, esa posibilidad que puede llegar a tener Fernando Cardoso, que hoy está a disposición del profe Carlos Jara Zaguer, es otra de las alternativas. Y luego ya los jugadores que venimos mencionando. Otro que no está en la lista para la pretemporada y que tiene contrato todavía con Olimpia es el Tucu Salazar, y me dijeron que hay una posibilidad de que esté por Barrio Obrero, no Cerro Porteño, pero sí Nacional, es una posibilidad. El jugador quiere continuar su carrera deportiva aquí en Paraguay, tiene la familia muy contenta, es una de las posibilidades. Y el otro que ayer justamente creo que un oyente hacía la consulta del caso de Hugo Quintana, Julio César Cáceres, ha dialogado personalmente con la dirigencia de Olimpia, y tengo entendido que va a hablar con Martín Palermo. No sé si ya dialogó para ver la posibilidad, porque Martín Palermo también quiere contar con Hugo Quintana, pero se abre la puerta de que pueda migrar al Sportivo Luqueño dentro de esas posibilidades. 34 jugadores estarán iniciando hoy la pretemporada para lo que va a ser el equipo del Olimpia para este segundo semestre. 2 partidos confirmados, uno a punto de confirmarse. Olimpia que el domingo estará viajando rumbo a Encarnación para continuar la pretemporada, Luis Enrique. Perfecto. Gustavito, hablaron con Tiburón Torres. Estuvo muy cerca, me dijo. Se reunió con Marcos Trovato. Estuvo cerca. Le dijo que no a Olimpia Tiburón Torres, o por lo menos a Trovato. ¿Pasó eso? ¿Te hablaron de Olimpia? Sí, en su momento sí, pero eso ya pasó y sucedió en su momento cuando yo dirigía Nacional. No me reuní exactamente con él, pero se armó toda una novela, reunión para que podamos hacer, pero no acepté yo en su momento y fue mi decisión en ese momento. Esa vez fue Bobadilla, creo que ha dirigido Olimpia, Gustavito. Sí. ¿Fue así? Aldo Bobadilla. Aldo Bobadilla. Estaba en General Díaz en ese momento. Él estaba en General Díaz. ¿Era eso lo que le iba a preguntar, Gustavito? Le quería preguntar, y si no se arrepintió en ese momento de elegir Olimpia. Discúlpame. ¿Me disculpas? No. Muy bien. Bueno, la próxima ya no digas estás liberado. Nada. La próxima ya no digas nada. Entra nomás y después hacia el final. Estás liberado. Al no disculparme, estás liberado. Claro. Feliz fin de semana. Hasta cada momento. Gracias, Gustavito. Es lo que buscaba. En vez de castigarlo, le premiaste. Cura no iba a ser nunca. Dani Troche, ¿cómo estás? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, la gran audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total. Un gran saludo también para el profe Tiburón Torres. Bueno, ahí está, le conocía a Dani, ¿verdad? Un gran saludo. Estaba en Nacional, el Curia Nacional, estaba por ahí. Sí, de la época de Cerro Porteño lo conozco. Ah, de la época. Yo cubrí Cerro Porteño año 2012 y el profe Tiburón estaba ahí en el Ciclón. Nos trató siempre muy bien. Después en cada equipo donde iba, siempre tuvimos un muy buen trato. Un amigo el profe, gran amigo. Perfecto, Dani. Y Luqueño también. Sí, Luqueño también. Estoy cargado de luqueños. Sí, muchos luqueños. Buena gente, aclaro, buena gente, la gente de la República. Bueno, Nacional, lo último de Nacional que ya comenzó a activar. Muy buenos somos. Sí, Nacional, más de lo que mencionamos ayer, seguramente habrá novedades. Hablarlo del Tucu, Gustavito, es cierto, es una intención que tiene la gente de Nacional, por ahora no ha avanzado más de eso, así que por Nacional estamos allí. Guaraní, con una novedad, no nuevo ciertamente, pero sí uno que estaba ahí en la nebulosa y por fin llegó a un acuerdo, y ahora sí podemos decir que Dani Pérez extendió su contrato, extendió su vínculo, mejor dicho, porque ya estaba venciendo el contrato. Yo realmente tenía que iba a continuar, no dudé ni un minuto, pero sí se alargaba un poquito el tema. Hoy, esta mañana, estuvo con la oficina Dani Pérez, el lateral derecho titular, terminó siendo titular, evidentemente un muy buen lateral que encontró realmente el departamento de scouting de Guaraní, y tenemos que decir que renovó su contrato. Dani Pérez continúa siendo legendario, así que seguramente una muy buena noticia para él, y también la gente le quiere mucho a Dani Pérez, mucha entrega por parte del lateral, así que va a continuar su carrera en Guaraní. 3 años el contrato, imagínate, Luis Enrique. 3 años de contrato, está bien. 3 años más, sí. Y hay pocos laterales, no aparecen laterales en el fútbol paraguayo, eso ahí es, este chico se perfila muy bien. Es joven. ¿Cuántos años tiene, dijiste? No, ya tiene 30 años él. ¿Quién? Dani Pérez. Dani Pérez.
Ah, ya es un jugador consolidado, ya tiene su experiencia. Ahora o nunca. Este es el momento, está en el último tren para sumar. Hoy tranquilamente... Y vos sabés que ya pasó por la primera división, también en intermedia, en Independiente estuvo en 3 de febrero, por ejemplo, en Crucero del Norte jugó afuera, pero este semestre fue su mejor semestre sin dudas de su carrera y hizo valer eso, porque 3 años de contrato ahora lo vincula a Guaraní legalmente. Bueno, Dani, ¿es todo? Por ahora sí, Luis Enrique, mañana a las 8 de la mañana, lastimosamente para nosotros, a puerta cerrada y sin atención, va a arrancar Guaraní aquí en Asunción, más específicamente en Luque, no en Asunción, en Luque, porque va a ser en el Comité Olímpico. A las 8 de la mañana inicia todo, la temporada 2024 en su clausura, digamos la segunda parte de este año. Guaraní arranca el día mañana, Luis Enrique. Perfecto, gracias, un abrazo. Abrazo también, hasta la próxima. Robert Jiménez y ya venimos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Estamos de vuelta. Golazo del chico del Real Madrid para Turquía. Escuchen este relato. Charasvili es otro de los que están en podio en Georgia. A ver. Que la robó Müller. Müller de zurdo. Bueno, caballeros, ahora sí. Muchas gracias a la... Pedirle derecho de autor. A la colega argentina. No, lo que pasa, hoy estamos hablando con Quique Gamarra y con Michel Benítez y con Blas Barrios. Como hoy en día, gracias a las redes sociales, hoy en TikTok, Instagram, recorren los relatos de goles, ¿verdad? O copia paitón. Y la gente ya... No, pero está bien, una dama. Ella era una jugadora de hockey, una de las leonas, la argentina. Y está relatando y utilizó. Y es la primera vez que utiliza. Pero está bien, es lindo. ¿Qué va a hacer? A mí me pone muy feliz, muy contento. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema?
No, ninguno. Lo bueno se copia, Tiburón. No. Sí. Te tenés que sentir gratificado. Y yo me siento sacrificado y estoy muy contento porque se trata de una mujer. ¿Qué pasa? No, yo no. Yo ahí no entro. A mí no me metan en ese tema. De verdad, Roberto. Yo pido, yo le pido a una mujer también. Mira si una mujer viene y comenta como vos, Benicio. Paso. Bueno, Mirta Legrand era tu compañera de banco en Argentina. Claro. Bueno, está bien. Alaila Sanabria, ¿cómo te va? Unido en mi nación. Enrique, ¿cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia, para mi compueblano que está ahí presente, el profe Tiburón Torres. Otra luqueña más, otro luqueño más. ¿Viste? Invadidos por la República. ¿Y cómo te trataba el Tiburón Torres cuando era técnico de Luqueño? Súper bien, la verdad que trabajamos muy bien con el profe Tiburón Torres y bueno, seguro en algún momento lo esperamos de vuelta por el Sportivo Luqueño. Está bien. Vos seguís viendo en Luque, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Tu papá? Sí, un saludo muy especial a don Samuel, que es oyente de ustedes. Don Samuel Torres, ahí un don Samuel. ¿En qué barrio está tu papá? Ahí en barrio Julio Correa. Barrio Julio Correa. ¿Cerca de tu casa entonces? Sí, nosotros somos del club Julio Correa. Hay una discusión siempre en el barrio. El más grande es Julio Correa y el de Primavera sale y dice que... Sí. ¿Y cuál es el más grande? Y siempre voy a decir el mío, que es Julio Correa. ¿Verdad? No, pero hablando de Primavera, me fui la vez pasada a mirar escuela de fútbol ahí. Está linda la cancha de Primavera. Está medio gerenciado, parece eso, ¿o no? Sí. Creo que por... Los uruguayos me dicen. Sí, así mismo creo que es. Yo no sé si van... Orte, Manale Silva, Rolo, si van a jugar ahí. Sí, y el tercer tiempo es muy lindo ahí. No, en serio les digo. ¿Y cuál es el problema si ya son... Algunos ya están colgando los botines y están en su día libre? Claro. Bueno, Alaila, ¿qué tenemos por la República sobre el Sportivo Luqueño? Bueno, y tenía una duda sobre el profe Tiburón también, Luis Enrique, si estaba todavía por Julio Correa o ya estaba por Ecuador, porque él tiene 2 zonas en Luque. No le comprometa, estamos en vivo a la gran 7. ¿Qué quiere decir con 2 zonas? Tiene 2 casas. No, aclare que oscurece. ¿Cómo que? A ver, explícame. No, quiero aprovechar este momento que me tira un centro para definir. Sí, justamente nosotros los hombres, más todavía gente del fútbol, sin nuestra familia no somos nadie. Quiero agradecer a mi señora Fabiola, a mi hija Valeria, Jessica, que realmente son mi soporte, y más a mis amigos de Ecuador, ahí del Rompecanilla, donde es un lugar fantástico, maravilloso, que un día le esperamos para que podamos realizar fútbol el tercer tiempo, y seguramente Leila conoce ese lugar, y tenemos gente maravillosa de Ecuador y también el club Ecuador, ¿verdad? Entonces... por eso es lo que te decía, Sí, tengo mi casa ahí también, y o sea, tenemos muchas amistades en la zona, y más todavía por el club Rompecanilla, donde solemos jugar fútbol, y es un lugar fantástico. Perfecto. La frontera de Areguá. En la frontera con Areguá. Sí. Sí, la vez pasada estuvo el fronterizo, Samaniego es fronterizo, ¿eh? Sí. Él es de la zona de 3 de Mayo. Sí, totalmente. Bueno, Alaila, hablando de Luqueño, por favor. Sí, señor. José Leguizamón finalmente se queda en el Sportivo Luqueño. Ayer en horas de la tarde, luego del entrenamiento, firmó por 18 meses con el Cureluque. Leguizamón para rato en la República. Y también lo de Iván Villalba, recibió una oferta concreta de un equipo argentino, el Independiente. Es concreta esa oferta, Luis Enrique. Se está negociando, el equipo que lo quiere llevar se comprometió para la rescisión del contrato de Iván Villalba. Están en eso, prácticamente esta semana estarían cerrando también esa negociación. Y lo de Lucas Barrios, que también hay que confirmar nada más cuánto tiempo firmó, también va a ser parte de la delegación que viaja a Encarnación el día viernes. Consultaba por los lesionados, tanto Pablo Aguilar como también Matías Suárez. Me decían que Matías va a ir a la pretemporada, va a trabajar aún de manera diferenciada. Pablo, que ya está a punto de recuperarse algunos días, no va a estar trabajando con normalidad, pero ya está a punto lo de Pablo Aguilar para que pueda llegar también para el torneo, Luis Enrique. Bueno, algo más final. A mí me están diciendo que eso que vos señalaste, lo de Villalba, es casi un hecho. Sí.
Casi un hecho. Es casi un hecho, ya solo papeles. Porque consultaba también de qué tal tomó Luqueño y Luqueño apoyó la idea del jugador que quiere aprovechar también esta oportunidad, Luis Enrique. Justamente Iván Villalba, que este fin de semana también se casó y bueno, está con la idea de viajar. Perfecto. ¿Cómo está de salud el presidente Dani Rodríguez? ¿Tuvo una microcirugía, una pequeña cirugía, nada grave? ¿De qué? Nada grave, algo de la odontología nada más, Luis Enrique, estará en reposo el precio. Bueno, perfecto. ¿Algo más? Y entre los que nos siguen se suma Derlis Ortiz, que también ya está trabajando en su rescisión, y Roger Rojas, quienes serían los que nos siguen. De momento son 5. Derlis Alegre, Sergio Fretes, Roger, está Derlis Ortiz e Iván Villalba, que iría a otro club. 5 son las bajas que tiene el profe Julio Cáceres. Vamos a ver si en la semana también se suma más. Se habla de Hugo Quintana, como hace rato escuché que estaba comentando Gustavito. Es un poquito la idea de lo que tiene Luqueño para sumar. Y bueno, el delantero que se espera. El único nombre que sigue rondando en la República es el nombre de Alfio. Y bueno, veremos si en los próximos días se confirma o no. Bueno, perfecto. ¿Usted va a Encarnación? Todavía no sé, depende de usted. Tiene que liberar el viático. Así ¿Cómo te vas a pedir públicamente ya el viático? Pero este otro level está. Sí, está en otra cosa. Te crecen los enanos, ¿verdad? Todo, ¿verdad? La pelota a Laila, con tu cancha. Hablamos después a Laila. Chao, a Laila. Hablamos también a la audiencia. Chao, a Laila Sanabria. Depende de usted. Bueno, así son ustedes terribles, los luqueños y luqueñas. Sí, no, hay frontales. Hay una frase que en Luque hay muchas posibilidades de tema de la joyería, las bombas. ¿Cómo es que se dice? Hay un refrán. El profe sabe todo. ¿Cómo es ese tema? Maneja y el más pobre trabaja con oro. Y el más ignorante corrige diccionario. Y el más así pacífico hace bomba. No, pero es cierto, hay un luqueño que corrigió el diccionario de la lengua española. No recuerda el apellido del señor. Le estuve escuchando ya tempranito creo que Germán Martínez estaba tocando el tema. Germancito estaba tocando el tema. No sé si fue hoy o ayer, escuché. De que un paraguayo corrigió el diccionario. Pero verídico, y corrigió el diccionario de la Real Lengua Española. No sé si era una frase en español o en guaraní, pero corrigió. Y se hizo famoso por eso, ¿verdad? Pero aparte el Luque creció mucho en cuanto a inmobiliaria se refiere. O sea, un montón de cosas. Y va a ir creciendo hacia Areguá también. Sí, ya están invadiendo todo ya. Sí. No, pero hablando seriamente, lo que ha crecido la ciudad de Luque es impresionante. En la parte de asfaltado, donde te vas es todo asfaltado ya prácticamente en Luque. Sí. Si hay algo que destacar de este intendente, donde te vas ahora, yo voy mucho ahí por mi madre, y cuando voy a Areguá cruzo por allí, siempre. Voy por el camino de Yucrío o por el de Cacupemí, que es por donde vive Samaniego. Sí. ¿Verdad? Quédate con nosotros, faltan 30 minutos nomás. Sí, totalmente. Aparte yo tengo Y decir pues como a Laila también decirle. Aparte libera pues el viático. Así. No. Aparte yo tengo un carnet ahí que en cualquier momento quiero... hacer valer. Sí. Por algo me fui a estudiar ahí detrás del... ¿Tiene carnet del ciclo de periodista deportivo del Paraguay? Sí, jugué torneo y todo. El defensor. Pero por lo visto hay mucho talento que nunca más me llamaba a invitar para jugar. Mira vos, ya hemos armado un equipo. Mira, Tiburón Torres tiene carnet del ciclo. ¿Hiciste el curso? Tengo 2 opciones. Puedo dirigir o puedo jugar. Mira vos. Ambos los dos. Sí. Está bien. No necesitamos que juegue. ¿Qué tenemos? Tenemos pausa y a la vuelta ya está el pendejo con los oyentes también. A ver. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá
Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram, La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, estamos de vuelta. Acá me dicen desde Luque, el profe juega el EXA del Colegio Nacional de Luque. Sí, de los... tengo ahí un grupo de ex compañeros del Colegio Nacional de Luque. Sí, del 90. Da gusto el EXA, ¿eh? Sí. Pero tu marcante siempre fue Tiburón o antes, ¿cómo te decían? ¿Quién te puso Tiburón? ¿O ya te pregunté alguna vez? Realmente, la gente que me conoce del barrio, soy Nene. Nene. Y después del fútbol, después cuando jugué al fútbol, me conoce más por Tiburón. Nuestro compañero Carlos Gómez se tatuó 2 tiburones por el club de Tiburón Torres. Si Cerro sale campeón, me tatuó un tiburón. Se tatuó en vivo. Sí. En otro medio estábamos cuando se tatuó. Y después, no sé, cuando fuiste Yo vine campeón... con la intención de preguntarle si se quitó o no se quitó. No tiene hasta ahora. Tiene hasta ahora. Ese es... Él tiene hasta... Pero eso es permanente o no? Sí, permanente. Se tatuó Tiburón. Y después, ¿con quién peleaste el título cuando estaba con Libertad? O sea, es leal a sí mismo porque nadie lo obligó. Nadie lo obligó. No, él dijo, No, si él Tiburón dijo. sale campeón, voy a tatuar. Digo, ahora, saliste campeón y se tatuó un tiburón. Pero después te fuiste a dirigir Libertad. Sí. ¿Y con quién peleó Libertad el título de ese año? No sabes. Con Olimpia y Guaraní. Bueno, correcto. Y le ganamos a los dos. Y él no quería que sea campeón Libertad. Olimpia. No, Olimpia. Olimpia. Ah. Y nos decía, Anti-olimpista. si sale Tiburón campeón, me voy a tatuar de nuevo. ¿Sabe dónde Otro nosotros tiburón. Y se hicimos la tatuó. diferencia? En el estadio cuando Olimpia iba puntero y nosotros íbamos detrás y creo que en ese momento hubo la polémica de los cambios de los 6-7 jugadores por tema del GPS y todo lo demás, que estaban cansados y decidieron poner jugadores que Sí, están se equivocó enteros. esa de Peluso, ¿era verdad? No, Jubero. Jubero regaló. No, son decisiones que Ese a uno veces te sale mal. Regaló, suena como que le dio, no. No. Se equivocó Jubero entonces, ¿sabes? Sí, Alonso con también. Con todo respeto. El Tornado Alonso también se equivocó. Sí, y ahí salió y se volvió a tatuar. Y es un tiburón más grande todavía. ¿Verdad? ¿Es cierto, Tano? Sí, ¿Vos tuviste ahí cuando dos tiburones. Los 2 tiburones tienen. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, pendejo? Buenas tardes, amigos de Radio 1 de Marzo. Saludos desde Concepción. Una pregunta, profesor Benicio. ¿Es bien necesario que el plantel de Cerro vaya a España a hacer su
pretemporada. Anteriormente con los otros buenos jugadores que jugaban en la selección paraguaya, se fueron al exterior, la pretemporada se hacía en el jardín botánico y surgían. Y es necesario porque la ola de España vean a gente. En vez de contratar más jugador o gastar tal vez la plata fuera. Buenas tardes, Luis. Señor. Enrique Pérez, una vengo a Marco, el acero no se me deja campeón, Jan, a Yurina y allá, a tu J.I.K. Europa, veo J.I.K. europeo, practica que pero oye, cuida que no cañimbati y cuida yo bien. Por primera vez, ya que no sé si cuida, por otro lado, y cuida, oye, el entrenador, puedo cuidar de cuera. No se recuerdan del gran profesor Páez de Por Colombia. Buenísimo profesor fue. Uno de los mejores que hubo. Hacíamos la pretemporada antes en el Cerro Lambaré, en la Arenera, con el profesor Páez. Salíamos todos con fiebre ahí. Los mellizos Romero. Ellos estaban en la escuela de fútbol de Sport Colombia. Ah, sí, sí. Y de otros varios, muchísimos jugadores salieron por Colombia. Y muchos. ¿Y Guido Alvarenga no salió de ahí también? Guido sí, también. También, ¿verdad? Irala también. Pedro Irala. Sí, hay muchísimos jugadores que pasaron por Marcelino Ñamandú. Sarabia. Pedro Sarabia también, mira vos, cierto. Seguimos. Doldán. Muy buenas tardes a la mejor mesa deportiva del país. Soy Mauricio de San Lorenzo. Un saludo especial para el jugador y técnico campeón con el Club Cerro Porteño, Roberto Tirón Torres, un excelente jugador y gran técnico. Un abrazo ciclónico para él y decirle que el programa está fantástico. Lo sigo escuchando y ojalá Dios quiera que la selección paraguaya haga una muy buena Copa América en este 2024. Gracias. Así que no pueden ser todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Correcto, educado. Ir para las mesas, el profe Tiburón también. ¿Por qué lo que no se puede tener un técnico paraguayo, aprovechando también que el profe Tiburón está ahí, que él piensa también, y cómo se puede lograr que realmente un técnico paraguayo sea el que dirija otra vez a la selección? No un Curepa que está más perdido que Tarzán en la discoteca. Les Ciudad del Este, saludos. Bueno, una última después, Robert. ¿Qué tal, muchachos? Excelente la programación. El Tiburón Torre ahí cerca de la ola de Nia de Luque, cerca de la casa de Remigio Fernández también. Yo una vez que pasé frente a la casa de Tiburón y le mostré mi camiseta Olimpia. ¡Mopios! De Cerrita Luqueña le dije. Y Tiburón tan correcto. Ni bola me dio. Saludos, muchachos. Chao. Bueno, ya venimos. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Estamos de vuelta, me dice. Estamos de vuelta. Bueno, seguimos con los oyentes, a ver. Buenas tardes a todos los miembros de la mesa, en especial a mi ídolo personal, el profesor Benicio Martínez. Otro mi ídolo,
Roberto el Tiburón Torres. ¿Por qué saliste de Cerro Porteño? Yo lo que no entiendo es, ningún refuerzo te trajeron a vos. Y viene cualquier otro técnico de otra nacionalidad y le traen todos los refuerzos que quiere. ¿Por qué será eso? Y ya pasó. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Y las cosas van cambiando, se van actualizando. Si Cerro se va a practicar en el Jardín Botánico, le van a criticar. ¿Cómo en el Jardín Botánico van a hacer? Hay que actualizarse. Ustedes mismos están diciendo también que en la selección es otro nivel de juego. Y después se pasan pidiendo por Piridamota, antes pedían por Paragua, Nacional, que está en Olimpia ahora. No van a andar esa clase de jugadores que apenas juegan 2-3 partidos acá en el nivel local. ¿Qué tal, muchachos? Pate copio. De Jotita no te querés pide jugar con ellos ahí en Luque, rompe canillas ahí. Su nombre lo dice todo. Estoy. Pero vos era técnico, no era... No, metía también. Metía también. Pero no jugaba con mala leche. Entraba fuerte, pero no con mala leche. Al único que sí le jugué de mala leche, pero ni siquiera así lo pudo alcanzar, fue a un colombiano. Acaba de decirme el pendejo que vos podés jugar ahí en rompecanilla porque ya está todo roto, dice. Tiene razón, tengo 6 cirugías ya tengo. Las 2 rodillas cruzadas, ¿verdad? No, una sola cruzado. Pero le puedo asegurar que me saco mis 2 tornillos y le pego un baile igual. 7. Seguimos con los oyentes pendejos. Muy buenas tardes. Un saludo enorme a todos ahí, al equipo deportivo. Y al Tiburón Torres le quiero preguntar algo. Si con estos jugadores que está de la selección, ¿qué equipo él armaría? ¿Cuáles jugadores le pondría en tal posición? Quisiera saber eso. Muchas gracias. Dale, Roberto. Te preguntamos ya hace rato no armaste y ahora ya te están preguntando otra vez. Tu equipo. ¿Qué equipo armarías? La pasada nos jugó Almirón y jugaría Sí. Almirón, ¿verdad? Me gusta mucho, por ejemplo, Alex Arce. Me gusta mucho Ramón por izquierda. Entonces, ¿Y por dentro Enciso dos de media punta o 3? ¿2 volantes nomás entonces? A mí me gusta el 4-2-3-1. O sea, sería 2 volantes centrales y Enciso ahí enfrente, por derecha Almirón y por izquierda Ramón y arriba Arce, ¿verdad? Y atrás. El volante tendría que ser Cuba con Yesanti. Yesanti. 2 volantes internos. Sí. Dos ¿Y tu figura entonces es? 4-2-3-1. 3-1. Sí. Todos acá decimos Todos hicimos esa figura acá. Para mí... Enciso en la banca dijimos, ¿verdad? ¿Vos dijiste Enciso en la banca? No, yo Enciso lo pongo de media punta. Detrás del 9. Detrás del 9. Entonces era... Que juegue libre. Almirón, Enciso y Ramón Sosa. Enciso y Sosa. Almirón por derecha y Sosa por izquierda. Claro. En el medio y arriba, ahí detrás del 9. Y arriba alejarse. Enciso. Arriba alejarse. Por la característica que tiene de saber hacer un poquito mejor las paredes con los volantes o con los extremos. Vareiro es de otra característica. Entonces... Vos arrancás con Alex Arce. Ese es tu equipo. A mí me gusta por su característica. Y mi equipo, a ver si me puede llevar como asistente técnico. Casi coincidimos, ¿eh? No. Sí. No tanto. A ver si... no, si... Si vos dijiste ese equipo. No, si él lo pone a Alex Arce, yo no lo pongo a Alex Arce. Yo no lo pongo a Enciso y él lo pone a Enciso. Por eso le quiero mencionar a mi equipo para ver, si una noche en la concentración debatimos y me puede llevar como su asistente o si no ya me echa antes de contratarme. Justamente eso es el asistente. Que te ponga realmente lo que él cree para que yo pueda ver. Para debatir ahí. Porque si él me quiere dar gusto a mí, opina como yo y no me sirve. No te sirve. Claro. Eso es lo que siempre decimos. Ya estoy contratado entonces. Yo jugaba mi medio con Villasanti, Cuba. Estuve tentado en ponerlo a Cacu Romero. Y juego con Sosa por izquierda, Almirón por derecha y Ángel Romero. Arriba. Sacarle referencia a los centrales. Ángel me parece que es un delantero más autosuficiente que los otros dos. Está todo bien, cada uno tiene su idea, pero a mí me gusta, por ejemplo,
Hace rato, como dije, me gusta que pueda relatar el partido Luis Enrique, que comente ustedes y que el otro haga abajo, comercial. Cada uno en su lugar. Cada uno en su lugar. Y la idea de juego, la idea de juego que manejamos es la de mixta, de que cuando se puede podamos jugar y cuando no, somos verticales, ¿sí? Y tenemos que entender que cuando tenemos la posesión del balón, los muchachos se tienen que mostrar, tienen que moverse. Tenemos que ser más inteligentes, inteligentes te digo en el sentido del partido mismo. Sí. Porque no es lo mismo, por ejemplo, perder una pelota en 3/4 de cancha y no ser inteligente en pasar esa línea al balón rápidamente hasta que te puedas organizar defensivamente para no ser sorprendido y a partir de ahí recuperar la pelota y entender, jugar rápido o tenerla nuevamente. O sea, yo creo que los jugadores son los que tienen que tomar esas decisiones correctas dentro del campo de juego porque hace falta que el entrenador se vea a su mano y que los jugadores también se vean a su mano. Yo confío muchísimo que vamos a hacer un gran partido contra Colombia. Bueno, tengo una pausa con una información. Me acaban de escribir 80% hoy se podría confirmar lo de Juan Espínola Lanús. Volvió a la carga el equipo argentino, el entrenador lo quiere incluso para la Sudamericana. Muy probable que hoy se defina otra vez, cuando ya parecía que se apagó, lo del arquero Juan Espínola de Olimpia a Lanús de Argentina. Probablemente hoy se defina. Ya venimos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en 2 modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial BY. Muy bien, ya les invitamos también a la gente que nos escuche y nos ve. Tenemos nuestro Deporte Total Digital. Mati, ¿a qué hora aproximadamente estamos sacando los principales detalles? ¿Cómo? 8:30, 9. Entre las 8:30 y las 9 de la noche usted podrá tener Deporte Total. Desde ayer estamos con Deporte Total, nuestro diario digital. El diario digital de Deporte Total. Todos los días para tener las principales informaciones que manejamos en el ámbito deportivo. A ver, pendejo, Mati, que están todas, Mati, Tenemos 2 últimas, a ver. Impresionante nivel la mentalidad aldeana, esa mediterránea. ¿Por qué Cerro tiene que ir a España? Dice. Y si Cerro puede ir a España con un técnico clase A, porque Manolo fue técnico del Sevilla. Es decir, no les entiendo. ¿Cuál vio la pepata la pasaje cuera? No les entiendo. Si se van a entrenar con los mejores, si cualquier equipo de Europa tiene mucho más nivel que cualquier club acá, o estoy equivocado. Qué mentalidad mediterránea increíble. Último. Tiburón Romántico Torre. Va el tiempo porque me ve más ave. Año y año me lo jugar. No entendéis. Sí, porque él pidió un poco de tiempo para armar para la equipo, selección, para darle el toque. Sí. Pero lo que pasa es que él es respetuoso, es un poco, hay que comprender muchas cosas. Tiburón, gracias por la visita. ¿Pero cuántos partidos ya dirigió Garnero? Y ya dirigió unos cuantos. ¿Cuántos? Y entre 7 y 10, por ahí. 7 por ahí, 7, 8. ¿Este mismo grupo? Sí.
No, algunos no. Bueno, Ale Arce no, que se sumó recién, él lo sumó. Y sí. Ángel Romero lo sumó él, pero... A Ramón Sosa lo agarró ahora lo agarró después de la hora. De Guillermo. Bueno, el tiempo se me va. Gracias por venir, Tiburón. No, el agradecido soy yo y estamos siempre a las órdenes y un saludo nuevamente a mi familia que realmente son las personas que te bancan siempre y a las órdenes. Muchísimas gracias. Y esperemos que gane el lunes. La albirroja. Sí, señor, sí, señor. Ya llega Mario Ferreiro y su gran equipo, el joven Mario Ferreiro, el joven de 60 pirulos, con la bella Sole, el intelectual Juan Fariña y el galán de la mega cadena, Blas Barrios. Nosotros nos reencontramos con el deporte en el Extra. Hasta entonces. Como siempre. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Ayuningo y Pajaité.